Hola a todos, me llamo Borja Ruiz Mateos, soy cardiólogo y el fundador de MIR 2000. Os voy a dar esta clase de bonus track de cardiología en la que vamos a tocar muchos aspectos de la cardiología, pero de manera muy rápida para ir recordando, refrescando todos estos conceptos que tenemos que tener bien claros, y obviamente voy a ampliar para llegar a esas preguntas que no respondemos con las clases habituales de todas las academias, para llegar a esos puntos extras que tenemos que conseguir para quedar entre los 2000 primeros y, por qué no, entre los 1000 primeros incluso, ¿no? Pues bien, vamos a ello y vamos a comenzar con alguna cuestión de semiología, ¿vale? Cuando vemos las comunicaciones interauriculares, es clásico, y lo dicen sistemáticamente en el examen MIR, desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido. Desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido, CIA. Desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido, CIA. Y vamos a explicaros el por qué se produce ese desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido. Si pintamos aquí las cavidades cardíacas, estos son cavidades izquierdas, estos son cavidades derechas, vamos a separarlas. Tenemos que tener claro que al inspirar se produce un aumento del retorno venoso que llega a la aurícula derecha, de la aurícula derecha llega al ventrículo derecho, hay más sangre que el ventrículo derecho tiene que bombear a través de mi válvula pulmonar, por lo que al inspirar mi válvula pulmonar se cierra más tarde, y esto es lo normal, que se desdoble el segundo ruido durante la inspiración, ¿vale? Pues bien, lo que sucede durante la expiración en las pacientes que tienen una comunicación interauricular, vamos a pintar aquí una pequeñita comunicación interauricular para que veamos lo que sucede en estos pacientes. Bien, si yo tengo aquí un agujerito, lo que resulta es que durante la expiración, ¿qué va a pasar durante la expiración? Pues la presión en la aurícula va a caer en la aurícula derecha. ¿Por qué va a disminuir la presión en la aurícula derecha? Porque ya no hay sangre que llega a través de las cavas, el aumento del retorno venoso que se produce durante la inspiración. Y como cae, va a haber un gradiente de presión desde la aurícula izquierda a la aurícula derecha, por lo que hay más sangre que pasa de mi aurícula izquierda a mi aurícula derecha. Por lo que durante la expiración también hay más sangre que llega a la aurícula derecha, hay más sangre que llega a mi ventrículo derecho, hay más sangre que mi ventrículo derecho bombea a través de la válvula pulmonar, por lo que la válvula pulmonar también se cierra más tarde. De manera que la comunicación interauricular tiene un desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido. Y fijo significa que se mantiene desdoblado durante la expiración. Eso es lo que significa desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido. Bien, otra cosa que quiero recordaros, porque es súper típico que aparezcan preguntas sobre el shock cardiogénico y sobre el catéter de Swan-Ganz. El catéter de Swan-Ganz es una técnica invasiva, obviamente, es un catéter que se mete por una vena gorda, una vía venosa central, yugular, subclavia o femoral. Aprovecho para deciros que cuando un paciente está anticoagulado, que es una cosa que es muy frecuente y tenemos que coger una vía venosa central, tiene que ser un vaso que sea compresible, ¿vale? Que lo pueda apretar si pincho, por ejemplo, una arteria. De manera que está completamente contraindicado en un paciente anticoagulado coger una vía subclavia. Porque la vía subclavia, si pincho la arteria o la vena, pero fundamentalmente la arteria, no puedo comprimir porque tengo el hueso. Es de elección en pacientes anticoagulados la femoral, ¿vale? Porque la femoral puedo apretarla muy bien. O en caso alternativo la yugular, pero mejor en paciente anticoagulado la femoral. Hay veces que no podemos evitarlo y que hay que hacerlo urgentemente en un paciente que toma acenocumarol de manera crónica y que viene con un R2,5 y tengo una urgencia y tengo que coger una vía central, pues la vía central muchas veces tiene que ser la vía femoral. Bien, los catéteres de Swan-Ganz están en desuso, no han demostrado disminuir la mortalidad, de manera que a día de hoy nos manejamos con criterios clínicos, con criterios ecocardiográficos generalmente, y recurrimos únicamente a los catéteres de Swan-Ganz en pacientes que están en un shock y que no tengo ni la más remota idea de qué tipo de shock es, ¿no? Es decir, un paciente que tuvo un infarto hace 3 días, pero que tiene fiebre, que está infectado, que no sé si es un shock cardiogénico, un shock distributivo o qué tipo de shock es, ¿no? Bien, vamos a recordar dos tipos de signos semiológicos, que son el signo de Kussmaul y el pulso paradójico. Bien, vamos a recordarlo, ¿no? Porque tiene que ver un poquito con todo esto. Si volvemos a pintar mis 4 cavidades cardíacas, bien, recordemos que en la inspiración aumenta la sangre que el retorno venoso, aumenta la sangre que llega a mi aurícula derecha, aumenta la sangre que llega a mi ventrículo derecho tiene que crecer.
y crece hacia afuera y crece hacia adentro, es decir, desplaza un poquito el tabique. El ventrículo izquierdo se aplasta un poquito durante la inspiración, por lo que es normal que los pacientes, cualquiera de vosotros o yo mismo, me cojo la tensión arterial y tengo 120 e inspiro y debido a esta compresión el ventrículo izquierdo se aprieta un poquito y la tensión arterial baja un poquito. Es normal que baje hasta 10. Cuando baja más de 10 se llama pulso paradójico, que como veis no es un fenómeno paradójico, sino que es la exageración de un fenómeno fisiológico. Y es típico del taponamiento cardíaco, porque en el taponamiento cardíaco aquí hay sangre a presión apretando el ventrículo derecho no puede crecer hacia afuera y desplaza completamente el tabique hacia el ventrículo izquierdo. El pulso paradójico está mal llamado fenómeno paradójico porque no es un fenómeno paradójico, sino que es la exageración de un fenómeno fisiológico. Y está mal llamado pulso, tendría que ser tensión arterial paradójica. ¿Por qué se llama pulso paradójico? Se llama pulso paradójico porque a un paciente taponado yo le toco el pulso femoral, tiene 90 de sistólica y le palpo el pulso femoral. Y le dije, cojo aire, hace el tabique, ¡pa! Y le baja tanto la tensión que le baja a 50 que pierdo el pulso femoral. Por eso se llama pulso paradójico, que es típico del taponamiento cardíaco, pero también puede aparecer, por ejemplo, pues en la pericarditis constrictiva. En la pericarditis constrictiva, de aquí tengo una coraza de pericardio calcificada, al ventrículo derecho le cuesta trabajo crecer hacia afuera y desplaza también el tabique generando pulso paradójico. El pulso paradójico es cuando con una inspiración el tabique se desplaza y la tensión arterial cae más de 10 con una inspiración normal. Cualquier patología que produzca inspiraciones más allá de lo normales, es decir, que puedan producir esto, cualquier enfermedad que curse con disnea intensa va a generar una presión negativa transtorácica más allá de la normal. Al generar una presión negativa transtorácica más allá de la normal, va a volver más sangre en la aurícula derecha de la normal, va a volver más sangre en mi ventrículo derecho del normal, mi ventrículo derecho va a crecer más hacia afuera y va a desplazar más el tabique hacia adentro, por lo que cualquier enfermedad que curse con disnea intensa puede cursar con pulso paradójico. Por tanto, ¿un EPOC agudizado puede tener pulso paradójico? Sí. ¿Un tromboembolismo pulmonar? Sí. ¿Una crisis asmática? Sí. ¿Un neumotórax? También. ¿Una neumonía? También. Y muy típicamente también la hipovolemia, y la hipovolemia lo produce porque hay tan poca sangre que el corazón hace una especie de bamboleo que puede acabar ocasionando también pulso paradójico. Bien, el signo de Kussmaul, que es el último de los signos, el signo de Kussmaul, ¿qué es lo normal cuando yo inspire? Y pensarlo un segundo. Si al inspirar se genera una presión negativa transtorácica que chupa, lo normal es que cuando yo tengo la presión yugular por aquí, inspiro y baja. Cuando la presión venosa yugular o no baja o sube, se llama signo de Kussmaul y puede aparecer en cualquier insuficiencia cardíaca derecha grave, siendo típico que aparezca en la pericarditis constrictiva y en la miocardiopatía restrictiva. Estas dos patologías, tanto la pericarditis constrictiva como la miocardiopatía restrictiva, la tenemos que sospechar en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca derecha aislada o predominantemente derecha. Insuficiencia cardíaca derecha aislada o predominantemente derecha. Esto es, pacientes que tienen muchos edemas, mucha hepatomegalia, mucha ascitis, mucha cirrosis, mucha hepatomegalia que puede acabar generando en cirrosis con una anatomía patológica muy típica que era hígado en nuez moscada, muchos edemas, mucha insuficiencia cardíaca derecha y poquita o ninguna disnea, ¿vale? Insuficiencias cardíacas derechas aisladas o predominantemente derechas, pericarditis constrictiva y miocardiopatía restrictiva. Pero el signo de Kussmaul puede aparecer en cualquier insuficiencia cardíaca derecha grave. Una pregunta muy habitual y una cosa que seguro que acabará apareciendo en el examen MIR, porque nos sucede todos los días en la consulta. Imaginemos que tenemos a un paciente que tiene una fibrilación auricular y que está anticoagulado y correctamente anticoagulado y hace un síndrome coronario agudo y tengo entonces que añadirle aspirina, clopidogrel o otro de los antiagregantes nuevos y además tengo que mantener la anticoagulación. ¿Tengo que mantener las tres cosas? La respuesta es sí, las tres cosas, porque tiene indicación de las tres cosas. El clopidogrel se quitará al año, ¿no? Porque es lo que hay que dejar después de un síndrome coronario agudo, o por lo menos 6 meses si le hemos implantado un stent, pero esto es lo que habrá que dejarlo, y tendremos que continuar con aspirina y anticoagulación. Lo que ocurre es que los pacientes que tienen indicación de anticoagulación por fibrilación auricular y tienen indicación de aspirina, de adiro, por síndrome coronario agudo, si tienen cardiopatía isquémica crónica, es decir, que no tienen ningún episodio y están asintomáticos, al año de estabilidad podemos suspender la aspirina y continuar únicamente con anticoagulación.
Y ahora voy a recordar algunas de las cosas de del stent, síndrome coronario agudo, el segundo antiagregante, ¿no? Sabemos que el segundo antiagregante que tenemos es el clopi, el ticagrelor y el prasugrel, que estos nuevos anticoagulantes, tras el implante de un stent en un paciente que lo haga por angina de pecho crónica estable, hay que dejarlo 6 meses, ¿vale? A veces se puede incluso retirar antes si hay riesgo de sangrado, ¿vale? Pero aproximadamente 6 meses y un mínimo de 3. En los pacientes que han tenido un síndrome coronario agudo, la indicación del segundo antiagregante de 12 meses es independientemente de la revascularización que yo aplique al paciente. Es decir, que si al paciente le implanto un stent, le voy a tener que dejar el clopi 12 meses. Si al paciente, porque tenga enfermedad de 3 vasos o del tronco, le mando a operar, después de la cirugía le voy a añadir la aspirina y el clopidogrel 12 meses a la alta hospitalaria cuando ya haya terminado su riesgo, cuando no tenga riesgo de sangrado. Y si a un paciente hago un manejo conservador, porque no hago ninguna coronariografía o no hago revascularización, dejo clopidogrel también durante 12 meses, ¿vale? Es importante señalar que son de elección en el síndrome coronario agudo tanto el ticagrelol como el prasugrel por ser más potentes. Salvedad importante que nos podría parecer, la única excepcionalidad o la única cuestión que debéis saber es que el ticagrelol lo puedo dar agudamente desde que el paciente llega a la puerta del hospital, pero el prasugrel hay que iniciarlo una vez vistas las coronarias. No se puede añadir precozmente como el clopidogrel o el ticagrelol, sino que se utiliza únicamente después de ver las coronarias. Esta modificación, esta pequeña salvedad, es un detalle importante que tenéis que conocer. Continuamos. Con respecto al clopi, señala la afirmación incorrecta. Es un inhibidor específico de reversión del receptor de ADP de las plaquetas. Cierto, la granulocitosis es muy típica, pero gracias a Dios infrecuente. Se recomienda opción 3, su uso combinado con aspirina y los coronavirus, tanto con relación con el ST. Correcto, correcto. Debido a sus efectos antiagregados, es necesario suspender al menos 5 días antes de la cirugía. Correcto, ¿vale? 5 días al menos, la aspirina 7 días al menos porque tiene una duración un poquito mayor, el clopi 5 días. Recordad que un paciente que tome aspirina a dosis antiagregantes y que sea isquémico, la inmensa mayoría de las cirugías se pueden y se deben hacer con aspirina, incluyendo cirugías cardíacas, pero el clopidogrel sí que hay que retirarlo porque tienen alto riesgo de sangrado estos pacientes. Son mucho más potentes antiagregantes plaquetarios con mayor riesgo de sangrado y mayor riesgo de sangrado, obviamente, postquirúrgico, ¿no? No hace falta dejarlo un año después de un stent, hay que dejarlo al menos 6 meses después de un stent y desde luego un año si ha habido un síndrome coronario agudo, pero aquí no me está especificando cuál es el motivo por el que tengo que poner el clopidogrel, ¿no? A ver, los inhibidores de la glicoproteína 2B3A son un potentísimo antiagregante plaquetario. Es la tercera línea antiagregante que tenemos en los síndromes coronarios agudos. Son el afcipsimab, el eptifibatide y el tirofiban. Actúan en la glicoproteína 2B3A, que recordemos que era el factor de von Willebrand. El afcipsimab, como cualquier cosa que termina en AB, es un anticuerpo monoclonal, antibody. Estos antiagregantes plaquetarios antiguamente los usábamos en los síndromes coronarios agudos de alto riesgo. A día de hoy se utilizan única y exclusivamente cuando al hacer un cateterismo vemos abundantísima carga trombótica o que después de realizar la angioplastia sigue habiendo mucho trombo. Y se ponen en infusión intravenosa durante unas 24 horas aproximadamente. Tiene un efecto adverso muy típico, que es la trombopenia. Hay que monitorizar las plaquetas porque es un efecto adverso común y muy grave que puede causar sangrados masivos. Bien, el afcipsimab es un anticuerpo monoclonal, su administración oral es segura y se emplea en casos en los que esté contraindicado, mentiras, son intravenosos y se utilizan combinado a todos los demás. No están indicados de manera rutinaria, sino que se utilizan en ocasiones contra las angioplastias, pacientes de muy alto riesgo, cierto, y la trombocitopenia es un efecto adverso muy grave, por lo que hay que monitorizar las plaquetas periódicamente en estos pacientes. Perfecto, continuamos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los fármacos beta bloqueantes es correcta? Están contraindicados en los pacientes en clase 4 de la NIJA. Se administran si no hay contraindicación dentro de las primeras 24 horas en todo paciente con síndrome coronario agudo con o sin elevación del ST.
Se deben usar a largo plazo después de un isquemia coronaria agudo con una frecuencia cardíaca objetiva entre 50 y 60 latidos por minuto. Cierto, esto es muy fuerte, muy cierto. Hay que utilizarlo desde que el paciente llega a la puerta del hospital hasta que se muera. El infarto agudo de miocardio es una indicación de los betabloqueantes. Lo que contraindica el betabloqueante es la insuficiencia cardíaca aguda, es decir, el infarto, KILIP 3 o KILIP 4. Infarto KILIP 3 es un edema agudo de pulmón, infarto KILIP 4 es un shock cardiogénico. No confundamos la insuficiencia cardíaca aguda, donde están contraindicados los betabloqueantes, con la insuficiencia cardíaca crónica, donde están indicados los betabloqueantes independientemente de la clase funcional. Luego, obviamente, la 4 es falsa. Naturalmente que hay que poner betabloqueantes en la clase funcional 4, especialmente a los pacientes de clase funcional 4, porque son pacientes que tienen una mortalidad del 50% en un año, mucho peor que un cáncer. Para potenciar el efecto antianginoso se deben asociar antagonistas del calcio no pinos, ya que los antagonistas del calcio disminuyen el trabajo cardíaco, producen vasodilatación coronaria. Esto es falso, ¿vale? No se puede asociar los betabloqueantes con los no pinos, con verapamil o diltiazem, ¿vale? Verapamil y diltiazem, que son los no pinos, no se pueden asociar con los betabloqueantes. Los pinos, cuyo efecto adverso típico es la taquicardia refleja, sí que pueden utilizarse y asociarse con betabloqueantes, porque los betabloqueantes minimizan esa taquicardia refleja de los betabloqueantes. De hecho, lo que no se puede utilizar nunca en la cardiopatía isquémica crónica, en la angina, son los pinos solos, porque los pinos solos, al producir taquicardia refleja, pueden aumentar el consumo miocárdico de oxígeno y empeorar la angina. Sí que se pueden añadir a un paciente previamente betabloqueado, pero lo que no podemos combinar nunca son verapamil o diltiazem con betabloqueantes, porque los dos actúan al mismo nivel, actúan a nivel central, son inotropo y son cronotropo negativos y pueden ser muy depresores de la función cardíaca y pueden meter a un paciente en edema agudo de pulmón, ¿vale? Por lo que esta opción es claramente falsa. El esmolol de liberación prolongada, a ver, el esmolol es el betabloqueante de vida media más corta que tenemos y se puede utilizar de manera intravenosa, que se utiliza intravenosa en el contexto de los síndromes coronarios agudos. Luego, no es un fármaco de vida media corta, ¿no? Luego, esta es la opción que es correctísima en este caso. Voy a seguir yendo con ritmo, con velocidad, porque para mí es muy importante que vayáis siguiendo conmigo los razonamientos, ¿vale? Bien, ¿cuál de las siguientes no corresponde a una indicación de los fármacos betabloqueantes? Tratamiento de insuficiencia cardíaca, ya sea sistólica o diastólica. ¿Cierto? Manejo de la cardiopatía isquémica, tanto formas agudas como crónicas. Cierto. Enfermedad del seno, falso como el demonio. No puedo betabloquear a un paciente con enfermedad del seno, que son pacientes que tienen o disfunción sinusal, o pausas, o incompetencia cronotrópica. Y claro que se pueden utilizar en el tratamiento de las taquiarritmias. Voy a volver un segundo a la pregunta anterior para que veamos un detalle muy claro, ¿no? El objetivo de la frecuencia cardíaca en pacientes con cardiopatía isquémica crónica es eso, entre 50 y 60 latidos por minuto, ¿vale? Si tiene por encima de 60, subimos la dosis, y si está entre 50 y 60, mantenemos, y si está por debajo de 50, pues corregimos. El uso de los betabloqueantes, igual, ¿vale? Podemos iniciarlos con frecuencias cardíacas por encima de 60 y no los quitamos, a no ser que las frecuencias cardíacas, o no disminuimos la dosis, estén por debajo de 50, ¿vale? Continuamos con preguntas de insuficiencia cardíaca. ¿Cuándo no usaríamos un betabloqueante? ¿Angina de reposo prolongada o angina de fibrilación auricular? Sin duda alguna, sí. ¿Infarto agudo de miocardio con KILIP 1? ¿Infarto muy agudo, muy agudo? Claro que sí. Recordemos que el infarto agudo es una indicación de betabloqueantes. Angina de esfuerzos moderados también, y claro que no lo vamos a utilizar en la angina de Prinzmetal o angina vasoespástica. Y aquí quiero hacer una salvedad un segundo, ¿vale? ¿Por qué son antianginosos los betabloqueantes? Y no me digáis que son vasodilatadores coronarios, porque no lo son. A ver, si yo betabloqueo, ¿qué le pasa a mi bronquio? Lo broncoconstriño. Si yo betabloqueo, ¿qué le pasa a mi vaso? Lo vasoconstriño. Son vasoconstrictores. Entonces, ¿por qué son antianginosos? Porque al disminuir la frecuencia cardíaca y la contractilidad cardíaca disminuyen el consumo miocárdico de oxígeno y son unos potentes antianginosos por este motivo. Pero no son vasoconstrictores, vasodilatadores, son vasoconstrictores, ¿vale? ¡Anda! Y si son vasoconstrictores, aquí suele haber una pregunta muy habitual que me han hecho algún alumno muy fino, como vosotros.
Si son vasoconstrictores, ¿por qué son antihipertensivos? Joder, qué buena pregunta. Porque disminuyen a nivel renal la liberación de renina, y este es el motivo por el que son antihipertensivos. Aparte, a nivel central, al disminuir la contractilidad, hacen caer un poquito la tensión arterial. Y si yo os pregunto qué beta-bloqueantes son los que son mejores antihipertensivos, pues aquellos que aparte de beta-bloqueo, también son alfa-bloqueantes. El carvedilol, recordad que en el MIR se escribe con B, y se escribe con B para que recordemos que son alfa y beta-bloqueantes, y el labetalol, que en el MIR se escribe, bueno, en el MIR y en toda la vida se escribe, es alfa y beta bloqueante también, ¿vale? Recordad que esta regla mnemotécnica es para que recordemos que el carvedilol es alfa y beta bloqueante y el labetalol también es alfa y beta bloqueante y por tanto son los mejores antihipertensivos que disponemos dentro de los beta bloqueantes. ¿Cuál de las siguientes combinaciones de medicamentos evitaría por sus posibles efectos secundarios? Bisoprolol pino perfectamente, obviamente esta también. Los betabloqueantes y los nitratos o los calcioantagonistas se pueden combinar con cualquiera de ellos. No podemos combinar un betabloqueante con un calcioantagonista no pino. Contraindicación formal. ¿Cuál de los siguientes efectos adversos no se asocia típicamente con los betabloqueantes? Hipotensión, sin duda. El efecto adverso más frecuente de cualquier antihipertensivo de este mundo, ¿cuál será? ¿Cuál es el efecto adverso más frecuente de un antihipertensivo? ¿Cuál es el efecto adverso más frecuente de una pastilla diseñada para bajar la tensión arterial? Eso. Que la baje más de la cuenta. Obviamente también la hipotensión, obviamente hiperreactividad bronquial, y no se utilizan para el tratamiento del temblor, perdón, no producen temblor, sino que se utilizan para el tratamiento del temblor esencial, es el tratamiento de elección, y también se utilizan en el hipertiroidismo para el control del temblor, aparte, y esto es muy fino, porque tiene cierto efecto antitiroideo, a nivel periférico al disminuir la conversación periférica de T4 en T3, un detalle muy importante. Vale, ¿cuál de las siguientes no es una opción, no es una indicación de los fármacos calcioantagonistas no pinos, verapamilo y diltiazem? Hipertensión arterial sistólica en ancianos, sin duda alguna. Control de la frecuencia cardíaca, sin duda alguna. Insuficiencia cardíaca de tipo sistólico, mentira como el demonio. Insuficiencia cardíaca congestiva de tipo diastólico. Vamos a ver, y aquí me va a servir para recapitular. La falsa es esta, obviamente, no se puede utilizar aquí. Me va a servir para recapitular cuándo están indicados y contraindicados los betabloqueantes y los calcioantagonistas. A ver, los betabloqueantes en la insuficiencia cardíaca están indicados siempre, tanto sistólica como diastólica. Únicamente están contraindicados en la insuficiencia cardíaca aguda. E insuficiencia cardíaca aguda para mí, para ti, para que yo no utilice betabloqueantes, es un paciente que echa espuma de color rosa por la boca, o es tío que echa espuma de color rosa por la boca plus. Es decir, un paciente que está en edema agudo de pulmón o que está en shock cardiogénico, que es un edema agudo de pulmón plus. Y con esto quiero recordaros que el shock cardiogénico es un edema agudo de pulmón plus. Si el shock cardiogénico es un edema agudo de pulmón plus, ¿el shock cardiogénico tendrá crepitantes? ¿Tendrá crepitantes? Sí. ¿Tendrá redistribución en la placa? Sí. ¿Tendrá la presión capilar pulmonar elevada? Sí. ¿Habrá que ponerle diurético intravenoso para que deje de echar espuma rosa por la boca? Sí. ¿Los diuréticos pueden bajar la tensión? Sí, pero tengo drogas vasoactivas que los pueden subir en shock cardiogénico. Pero recordad que el shock cardiogénico es un edema agudo de pulmón plus y se trata como un edema agudo de pulmón, pero la única salvedad es que no se pone ni nitroglicerina, sino que se ponen drogas vasoactivas. Y siendo de elección la droga vasoactiva a día de hoy, la noradrenalina. Bien, los calcioantagonistas en la insuficiencia cardíaca están contraindicados siempre. Cualquier calcioantagonista, pino o no pino, en cualquier tipo de insuficiencia cardíaca. Únicamente están indicados en la insuficiencia cardíaca diastólica los calcioantagonistas no pinos, verapamilo y diltiazem para alargar las diástoles, tener diástoles más largas y poder tener más tiempo para que se llene el ventrículo. ¿Cuál no es un efecto común de los calcioantagonistas? Diarrea, edemas, hipotensión y bloqueo auriculoventricular completo. Los edemas son muy típicos de cualquier calcioantagonista, tanto los pinos como los no pinos. La hipotensión, obviamente, y el bloqueo auriculoventricular completo lo producen los que son verapamilo y diltiazem, los no pinos, los que actúan a nivel central. ¿Cualquier fármaco de este mundo puede tener efectos gastrointestinales? Sí. Sí. ¿Cualquier fármaco de este mundo puede producir diarrea? Sí.
Pero hay tres grupos farmacológicos que típicamente producen estreñimiento. Unos son los calcioantagonistas, otros son los antidepresivos tricíclicos y otros son los opiáceos. Calcioantagonistas, antidepresivos tricíclicos y opiáceos. Mórfico. Esto es MIR en estado puro, señores. Señale la afirmación correcta sobre los antagonistas del calcio. Los dihidropirídicos de liberación rápida, como el lipidicidido, poseen un potente efecto vasodilatador arterial coronario. Cierto. Y se prefieren utilizar para fibras antiquinosas agudas. Mentira como el demonio, porque pueden producir taquicardia refleja y por eso siempre tiene que estar previamente betabloqueado el paciente. El verapamilo se clasifica como antiarrítmico clase 4 y es altamente efectivo para proteger la frecuencia en las arritmias supraventriculares. Esto es cierto. Se debe emplear en insuficiencia cardíaca congestiva, con disfunción ventricular. Esto es falso, como el demonio, lo han preguntado 1000 veces en el MIR, entre ellos hace 2 años. Son ampliamente utilizados para el tratamiento de los edemas crónicos. No, es un efecto adverso muy típico en los edemas crónicos. ¿Cuál de los siguientes medicamentos tiene como objetivo principal disminuir la precarga? El verapamilo no tiene ningún efecto sobre la precarga, el labetalol tampoco tiene ningún efecto sobre la precarga, el enalapril, que todos sabemos que es fundamentalmente vasodilatador arterial, que no tiene efecto en las arterias coronarias, no es antiaginoso por tanto, pero sí que tiene cierto efecto venodilatador. Por eso también disminuye un poquito la precarga, pero el que es más venodilatador de todos estos son los nitratos. ¿Cuál es el efecto adverso más distintivo asociado al uso de los nitratos? Es sin duda la cefalea. Hay que avisar a los pacientes que le va a doler la cabeza, que utilicen paracetamol o lo que le quite el dolor durante unos días, porque se desarrolla tolerancia al dolor de cabeza y acaban no desarrollándolo, pero hay que avisarlo porque si no, no hay Dios que ponga a un paciente nitratos porque dice, no doctor, eso no lo quiero ni ver, que me da dolor de cabeza. Es muy importante avisar a los pacientes de estos efectos adversos. Venga, ¿cuál es la principal? Esta es una pregunta del MIR real. ¿Cuál es la principal razón para prescribir nitratos para el tratamiento de la angina de pecho? Reducir el tamaño de la zona isquémica y por ende preservar la fracción de inyección del ventrículo izquierdo, disminuir la intensidad y duración y la frecuencia de los episodios de angina. 3. Mejorar la tasa de supervivencia al reducir los episodios isquémicos. 4. Prevenir la progresión de un infarto de miocardio al dilatar las arterias epicárdicas. A ver, aquí los cuerpos piden fallarla. El 75% de los opositores respondió esta en el MIR y un 20% respondió esta en el MIR y los dos la fallaron porque era lo que les pedía el cuerpo, pero la fallaron. Esta es la típica pregunta que respondes y sabes que lo estás fallando, pero vamos a utilizar el sentido común, ¿no? ¿Los nitratos son antianginosos? Sí. ¿Y qué esperaríamos nosotros de un antianginoso? Por lo menos que quite la angina. Opción 2. Oye, a lo mejor hace otras cosas, pero no lo hace. Pero de luego lo que tiene que hacer un antianginoso es quitar la angina. ¿Cuál de las siguientes condiciones contraindicaría el uso de digoxina? Paciente de 70 años con un primer episodio de insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular a 120 latidos por minuto. Claro que no. Acordaos que la digoxina se puede utilizar en la insuficiencia cardíaca aguda y crónica. De hecho, cuando los pacientes llegan con cierto grado de insuficiencia cardíaca a urgencias y tienen fibrilación auricular, en ese contexto preferimos la digoxina que los betabloqueantes o los calcioantagonistas, porque no puedo utilizar ni betabloqueantes ni calcioantagonistas en la insuficiencia cardíaca aguda, porque en la insuficiencia cardíaca aguda necesito todos mis minocitos contrayéndose a la vez y no puedo utilizarlos. Y el único que puedo utilizar cuando el paciente tiene cierto grado de insuficiencia cardíaca aguda es la digoxina, porque controla la frecuencia cardíaca al disminuir la conducción en el nodo auriculoventricular, pero mejora la contractilidad. Luego la digoxina se puede utilizar y es el único inotrópico oral del que disponemos, ¿no? Luego aquí, naturalmente, que lo podemos utilizar. Paciente de 69 años con insuficiencia cardíaca y en descompensación en ritmo sinusal, claro que sí, aunque esté descompensado. Al 4, paciente de 65 años con una dilatada disfunción ventricular severa y que es disfunción arterial de la manija, se puede utilizar y no se puede utilizar, obviamente, en un paciente lento. No se pueden poner ni betabloqueantes, ni calcioantagonistas, ni digoxina en pacientes lentos, en pacientes con frecuencias cardíacas por debajo de 60 latidos por minuto. ¿Cuándo ponemos digoxina en los pacientes con insuficiencia cardíaca? No tiene una indicación tal cual. Se puede utilizar en pacientes tanto que tienen insuficiencia cardíaca, tanto en pacientes que tienen fibrilación auricular como en ritmo sinusal. Mayor indicación cuando tienen insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, pero también se puede utilizar en pacientes en ritmo sinusal. Y se ponen cuando a alguien se le ocurre. No es obligatorio tenerlo para poner un DAI o un resincro o trasplante cardíaco o una asistencia ventricular. No lo es. Pero si a alguien se le ocurre, pues lo ponemos. Tal cual, muy fácil. ¿Se nos ocurre? Pues venga, va. Sobre la digoxina, su principal indicación es la insuficiencia cardíaca sistólica en pacientes en fibrilación auricular, cierto, pero insisto que también se puede utilizar en pacientes en ritmo sinusal.
Su mecanismo de acción inotrópico positivo es probablemente pasa sodio-potasio y su acción conotrópica negativa por efecto vagotónico, ¿cierto? No mejoran la supervivencia en pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica, tanto en ritmo sinusal como en fibrilación auricular, no lo hacen, ni los diuréticos ni la digoxina han demostrado disminuir la mortalidad, la digoxina ha demostrado disminuir el número de ingresos y mejorar la calidad de vida, no está mal, no está mal, es una buena cosa, al igual que lo ha hecho en pacientes que tienen ferropenia, el uso de hierro intravenoso, independientemente de que tengan o no anemia, disminuir el número de ingresos y mejorar la calidad de vida. ¿Está contraindicada en pacientes? No, no está contraindicada. Está mejor utilizarla en pacientes en ritmo sinusal, pero está especialmente indicada en pacientes en FA, pero no está contraindicada. Paciente de 71 años con antecedentes de hipertensión arterial y fibrilación auricular crónica en tratamiento con azenocomarol, digoxina y enalapril. Se presenta en el servicio de urgencias a las 4 de la mañana debido a 3 días de astenia, anorexia, náuseas, vómitos y visión de halos de colores. En la exploración física no se encuentran hallazgos relevantes, salvo la tensión arterial de 90-70 y un electrocardiograma que muestra una frecuencia ventricular a 40 latidos por minuto. ¿Cuál de las siguientes considera más adecuada? Reducir la dosis de enalapril. A ver, es un paciente pues que viene con síntomas, ¿no? Malito, visión de halos de colores, con síntomas, ¿no? Y a 40 latidos por minuto, viene lento, es decir, cualquier cosa que sea una chorrada, como que no sea agresivo o en urgencias, reducir la dosis de enalapril, no. ¿Suspender el azenocomarol? Pues habrá que suspenderlo, pero no es lo más importante en este paciente. En los pacientes críticamente enfermos se suspende la anticoagulación con anticoagulantes orales y se pone enoxaparina para manejarla mejor durante el ingreso, ¿no? Porque cuando están malitos pues se puede descarajar el INR, además si hay que hacer algún procedimiento invasivo, pues la enoxaparina la quitas y en horas ya puedes hacerlo y no con el caso de los anticoagulantes, ¿no? Teofilina oral, pues no. Esto es lo típico de una intoxicación digitálica, que además es muy típico, lo de la visión de halos de colores, muy típico, hay que suspender la digoxina y medir sus niveles plasmáticos, ¿no? La fibrilación auricular, que es un ritmo irregular y rápido, cuando se vuelve regular y lento, tenemos que sospechar que hay un bloqueo AV completo con un ritmo de escape. La aurícula sigue fibrilando, pero ya no conducen impulsos al ventrículo. Y quien estará gobernando es el nodo auriculoventricular entre 40 y 60 o las ramas del haz de His entre 20 y 40. Los bloqueos farmacológicos suelen ser a nivel nodal, no infranodales, ¿vale? Suelen ser a ese nivel. Por lo tanto, suelen ser de QRS estrecho. Un paciente de 44 años con antecedente de hipertensión acude a urgencias con calambres y hormigueo en las manos. Cosas del potasio, ¿no? Seguro. Su tensión arterial 140-60, frecuencia 90, tiene un potasio de 5,9. El paciente ha mencionado que la medicación, efecto adverso típico, ¿no?, de los IECAS, ¿no? La torasemida, como todos los diuréticos de este mundo que se precian, bajan el potasio, salvo los ahorradores de potasio, típico de los IECAS. Los IECAS, los arados producen la misma hipertosemia, o los antialdosterónicos, ¿no?, la epidrenona o la espironolactona. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los inhibidores de la enzima convertida en angiotensina es incorrecta? El efecto secundario más común es la tos seca. ¿Son los fármacos preferidos para la difusión asintomática del ventrículo izquierdo? Sin duda. ¿Mejora el pronóstico de los pacientes hipertensos con nefropatía de pacientes polifármacos y contraindicación? ¿Cierto? Cierto. A ver, el efecto más secundario no es la tos seca, es como cualquier fármaco de otro de este mundo, la hipotensión. Los IECAS producen tos o angedema. Cuando un paciente hace tos o angedema por IECAS, lo cambiamos a árados. ¿Los árados producen tos o angedema? Sí, pero menos. Sí, pero menos. Sí producen tos o angedema, pero menos. Una ventaja de los antagonistas de los receptores de angiotensina en comparación con los IECAS es que causan menos tos y angedema, aunque los demás efectos adversos son similares. No son más económicos, son más caros. ¿Aumenta la supervivencia más que los IECAS en la insuficiencia cardíaca congestiva por histórica? Sí, pero no más. ¿Pueden ser utilizados en pacientes con arteria renal y monorrenos? No. Recordad que están contraindicados tanto los IECAS como los árados cuando hay estenosis de la arteria renal bilateral o cuando hay estenosis unilateral en pacientes que tienen un solo riñón. Archipreguntado en el examen MIR. ¿Qué tiene usted que sospechar ante un paciente que le das IECAS y hace sistemáticamente fracasos renales agudos de repetición? El origen vasculorenal de su hipertensión, es decir, que tiene estenosis bilaterales de las arterias renales. Pasando al tema de la insuficiencia cardíaca, vamos a leer esta pregunta. En un paciente con insuficiencia cardíaca aguda,
Es decir, una cosa que acaba de suceder hace poquito. Secundaria a la ruptura del músculo papilar en el infarto agudo de miocardio de localización de ¿cuál de los siguientes signos no aparecen encontrar? Disnea rápida e intensa junto a crepitantes hasta los vértices, esto es lo típico del edema agudo del pulmón, lo típico. Mal relleno capilar, palidez, hipotensión, claro que sí. Taquicardia, sudoración, agitación y nerviosismo. Recordad lo de la agitación y el nerviosismo. Cuando os llame la enfermera de vuestra planta, porque un paciente está nervioso, que está inquieto, lo vas a ver, le auscultas, le haces un electro, ves cómo satura, y si está todo en su sitio, le damos una benzodiazepina. Pero siempre hay que ir a ver a los pacientes no avisan por cualquier motivo. Y la agitación, el nerviosismo, es la preparación del cuerpo ante algo malo, suele ser por descarga catecolaminérgica, no se trata así con un Lexatin y me voy a dormir, no, porque te puedes comer un buen marrón, ¿vale? Y los edemas obviamente pueden aparecer, pero no es una cosa que aparezca agudamente. 54 años, diagnóstico de cardiopatía isquémica tipo infarto agudo de miocardio de pared anterior y difusión ventricular izquierda con una FEI del 25%, que acude a las urgencias con dificultad respiratoria creciente desde hace 4 días, ortopnea, disnea parasítica nocturnas, ha tenido que dormir sentado en el sillón. Esto es típico, nos lo cuentan siempre los pacientes, ¿no? Los pacientes en los que la insuficiencia cardíaca va empeorando y va reagudizándose, cada vez tienen más ortonemia, hasta que tienen que acabar durmiendo en el sillón. Es alucinante lo que aguantan los pacientes con tal de neurourgencias, de verdad, los pacientes que se saben lo que es, intentan aguantar en casa. Está diaforético, taquimneico, con tiraje, su tensión arterial de 180/95, su frecuencia cardíaca es de 105 y en la auscultación se pueden auscultar crepitantes hasta los vértices pulmonares, ¿no? El típico cuadro de un edema agudo de pulmón. ¿Qué es incorrecto en este paciente? ¿No? Hay una cosa de este ensayo, de esta paciente, que os tiene que poner los pelos como escarpias. Hay una cosa de la semiología que es lo más grave de este paciente. 3 segundos para que penséis qué es lo que es más grave. No. Es, sin duda alguna, el tiraje. Cuando el paciente tiene tiraje, es que está respirando con todo lo que tiene. Algunos alumnos dicen, no, es que está hipertenso. Bueno, imagínate que en lugar de estar hipertenso está hipotenso. Eso sí que es malo. La taquicardia es una cosa que tampoco me gusta, pero no es lo que más me disgusta. Hay que poner oxígeno a altos flujos, furosemida y nitratos, sin duda alguna. Recordad que a día de hoy la ventilación mecánica no invasiva ha demostrado disminuir la mortalidad en el edema agudo de pulmón y hay que aplicarlo precozmente, porque aplicado precozmente disminuye la mortalidad y ahorra intubaciones. Hay que poner al paciente sentado con las piernas colgando, claro que sí. Pensemos lo contrario. Pensemos si tumbamos al paciente y le levantamos las piernas, pues obviamente va a empeorar porque aumenta el retorno venoso y va a aumentar la precarga y va a aumentar la congestión pulmonar. Luego, naturalmente, que eso lo mejor es tumbarlo. Muchas veces los pacientes lo hacen solo y no saben por qué. Claro que es primordial buscar la causa que ha desencadenado el cuadro, es decir, cuando un paciente llega así, a urgencias ahogándose, todo el mundo deja lo que está haciendo, absolutamente todo el mundo deja lo que está haciendo, no hay ningún otro paciente en la sala, un médico se pone a explorarlo, otro se va a hablar con la familia, otro se pone a buscar en la historia clínica, una enfermera le coge una gasometría, otro le pone un saturímetro, le pone oxígeno, todo el mundo deja lo que está haciendo porque hay que actuar rápidamente porque el paciente te puede morir en segundos. Claro que es primordial buscar la causa desencadenante, no es lo primero que hay que hacer, pero hay que hacerlo a la vez, ¿no? Porque si este paciente tiene un infarto, o tiene una ATV, o tiene 6 de hemoglobina, pues si no lo busco, no lo voy a poder. Es preferible evitar el cloruro mórfico, esta reproducción falsa, aunque no se utiliza el cloruro mórfico de manera rutinaria a día de hoy en el edema agudo de pulmón, sino en pacientes con mucha ansiedad o con mucha disnea, no está contraindicado. 71 años que ingresa en su unidad con insuficiencia cardíaca de inicio con edema importante, disminución de la calidad funcional y disnea de mínimos esfuerzos. Se intensifica el tratamiento diurético y me mostró mejoría significativa. Es decir, un paciente que le hemos puesto fármacos, diuréticos IV y ha ido bien, ¿no? Le avisan porque ya hace unas horas se siente cada vez más cansado y cada vez más débil. A pesar de los ajustes terapéuticos, los síntomas no mejoran y debe decirme un catéter de Swan-Ganz, ¿no? Ponemos un catéter de Swan-Ganz cuando no tenemos ni más remotividad de lo que tiene el paciente, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? Me da un gasto de 1,9. Recordad que está disminuido cuando el índice cardíaco es menor de 2,2. Las presiones, presión capilar pulmonar, la presión capilar pulmonar es normal entre 12 y 15, aunque la consideramos que está elevada en edema agudo de pulmón por encima de 18, ¿no? Luego las presiones están bajas. El único shock que tiene gasto bajo y presiones bajas es el hipovolémico, ¿no? Y es intrascendente cómo estén las resistencias vasculares sistémicas. Es un paciente al que le hemos puesto diuréticos intravenosos y nos hemos pasado, súper típico. Pues hay que rehidratar al paciente
porque nos hemos pasado. Paciente de 51 años que ingresa con un infarto anterior masivo, la ecograma muestra un deterioro severo de la FEBI, insuficiencia aórtica severa, detalle clave, cuando el NIR me dice una cosa es que esa cosa tiene importancia, y ninguna alteración de la aorta ascendente. Presenta hipotensión, oliguria, así como síntomas con edema agudo de pulmón. Es decir, es un edema agudo de pulmón, pero no un edema agudo de pulmón normal, sino que es un edema agudo de pulmón con hipotensión y síntomas de esa hipotensión, es decir, nos encontramos ante un shock cardiogénico. Presenta múltiples ataques de angina postinfarto. ¿Cuál de la siguiente afirmación es incorrecta? Hay que iniciar ventilación mecánica, dopa y furo, sin duda, aunque el fármaco de elección a día de hoy sería noradrenalina. Hay que realizar un cateterismo cardíaco de urgencia, sin duda alguna. ¿Hay que esperar a que se estabilice? No. Hay que ponerle fármacos, pero desde luego, aunque esté chocado y hipotenso como un piojo, hay que llevarle a abrir la arteria. Lo que más va a estabilizar a este paciente es abrir la arteria. Recordad que los cardiólogos somos valientes. No estabilizamos al paciente antes del cateterismo, sino que lo estabilizamos durante el cateterismo y cuando la arteria se abra. Los gastroenterólogos son cobardes. Es decir, cuando hay una úlcera sangrante, ellos te dicen estabiliza primero al paciente y luego le hago la gastroscopia. Detalle importante para el MIR. ¿Podemos ponerle un catéter de remoción para el control del gasto cardíaco y la presión arterial? Bueno, esto es un catéter de Swan-Ganz que podemos colocárselo. Lo que no podemos colocar es un balón de contrapulsación, en este caso en concreto, porque tiene insuficiencia aórtica severa, que es una de las contraindicaciones de los balones de contrapulsación, al igual que la disección de aorta o la patología en la aorta, como aneurismas o la enfermedad arterial periférica, porque se mete por una femoral, no se puede meter por otro lado, y si hay enfermedad arteriosclerótica podemos liarla, ¿no? Bien, vamos a ver cómo es el implante del balón de contrapulsación. Aquí tenemos los troncos supraaórticos, las coronarias. El balón de contrapulsación se mete por vía femoral y se deja aquí, distal a la salida de la subclavia, ¿vale? Y esto va conectado a una máquina que va hinchando y deshinchando el balón. Pum, 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 pum. Va pulsando de manera contraria al pulso. Es decir, que se hincha en la diástole. Y al hincharse en la diástole, redirige el flujo al cerebro y a las coronarias, lo que mejora la perfusión cerebral y la perfusión en las coronarias. Y al deshincharse justo en la sístole, es decir, cuando el corazón se va a contraer, esto se deshincha, genera un efecto de succión que aumenta el gasto cardíaco anterogradamente y por tanto la perfusión renal y anterógrada, mejorando el gasto cardíaco. Por lo que mejora el gasto cardíaco, mejora la perfusión coronaria y cerebral y está indicado en pacientes en shock cardiogénico refractario al tratamiento habitual y en las complicaciones mecánicas del infarto, como puede ser una comunicación interventricular, una insuficiencia mitral aguda, como puente a la cirugía, ¿no? También en ocasiones en el shock refractario no isquémico, antes de colocar una asistencia, se puede plantear el implante de un balón de contrapulsación. Obviamente, como se hincha en la diástole, si esta válvula no cierra bien porque tengo insuficiencia aórtica severa, pues puedo empeorar la situación y esa es la contraindicación más importante que tenéis que recordar. Bien, ¿cuál de las siguientes condiciones patológicas podemos descartar en un paciente obnubilado, hipotenso, es decir, y con bajo gasto, es decir, un paciente hipotenso junto con síntomas, es decir, un paciente en shock, y que tiene índice cardíaco bajo, o sea, índice cardíaco bajo, que tiene una presión capilar pulmonar que es normal o un poquito elevada, y que tiene una presión venosa central también normal o un poquito elevada, ¿vale? Recordemos que el shock hipovolémico cursa con índice bajo, con resistencias vasculares periféricas elevadas, pero que tiene las presiones bajas. Un paciente que no tiene sangre o que no tiene volumen tiene las presiones bajas. Y que había un tipo especial del shock hipovolémico, que es el taponamiento, el infarto ventrículo derecho, el TEP, la pericarditis constrictiva, el shock obstructivo, que cursa con índice bajo, con resistencias altas, pero que tiene las presiones capilares pulmonares, que tiene la presión venosa central un poquito elevada. La PCP suele ser normal y la presión venosa normal un poquito elevada, ¿no? Por lo que no va a tener este paciente es deshidratación, ¿vale? No va a tener este paciente deshidratación. La PCP es normal, como es este caso, no es normal, una PCP bastante normalita, en el infarto ventrículo derecho, en el TEP o en el taponamiento. Es decir, ¿el infarto ventrículo derecho, el TEP o el taponamiento va a tener redistribución en la placa? No. ¿Va a tener crepitantes? No, porque la presión capilar pulmonar es normal. Una pregunta larga, bonita, 79 años, antecedentes de cardiopatía isquémica tipo infarto anterolateral.
hipercolesterolemia, disfunción ventricular moderada, estuvo ingresado múltiples veces, con insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular, paroxística, el nivel funcional está en clase 2, sigue tratamiento con con aspirina, torasemida, digoxina, captopril y pravastatina. A ver, aquí de entrada echo de menos los betabloqueantes, ¿no? Durante 2 días sufrí dolor de cabeza, náuseas, fatiga, debilidad muscular, además de una mayor dificultad al respirar y finalmente incapacidad para realizar esfuerzos, por lo que fue urgencias. Síncope, repetismo con traumatismo facial. En la exploración presenta disnea leve, tensión arterial 140, frecuencia cardíaca de 40 latidos por minuto. Su electro muestra fibrilación auricular con ecocardia de la antigua, QRS 125 con una frecuencia regular a 40 latidos por minuto, ¿no? Recordemos que cuando una fibrilación auricular, que es un ritmo irregular y rápido, se vuelve regular y lento, tenemos que sospechar un bloqueo B completo con un ritmo de escape. ¿Cuál es correcta? Dado que es probable que tenga un reinfarto CLIP2 silencioso, esto parece una chorrada, ¿no? Es un paciente que está malo, se debe implantar temporalmente un marcapaso intravenoso, ingresar al paciente en una sala de monitorización, suplementación con digoxina, hay que anticoagular permanentemente al paciente, correcto, porque no lo estaba, porque es un paciente de edad mayor de 75 años, esta es correcta seguro, ¿no? Ahora vamos a seguir con mala tolerancia a cardioversión eléctrica, es decir, cardioversión eléctrica es si fuera una fibrilación auricular mal tolerada, pero este paciente está lento, no se da un choque a un tío lento, ¿vale? No se da un choque a un paciente en ritmo sinusal tampoco, ¿vale? Es el tratamiento de las taquicardias inestables, no de la taquicardia sinusal o de bradicardias. Recordad que la taquicardia sinusal no se trata, es un epifenómeno de algo que esté pasando al paciente, o está anémico, o tiene un TEP, o está sangrando. Recordad que la taquicardia sinusal es, entre comillas, la peor de las taquicardias porque obedece a algo debajo que tengo que buscar. Cuando te llame la enfermedad de tu plantea porque un paciente está a 120 y le hagas un electro y está en ritmo sinusal, échate a temblar, porque le pasa algo orgánico. La taquicardia sinusal es una respuesta orgánica y el nodo sinusal responde a catecolaminas circulantes. Hay taquicardias sinusales inapropiadas, pero es una rareza, no en un tío que está ingresado y se pone taquicárdico. Es un dato de organicidad, como lo es la desaturación. Bueno, la 4 es otra chorrada, ¿no? La correcta es la 2, sin duda alguna. Bien, paciente de 64 años con insuficiencia cardíaca, tratamiento con enalapril, carvedilol y furosemida y espironolactona, que acude por mareos de 48 horas de evolución. Su tensión arterial 85-40, la exploración física no muestra signos de congestión pulmonar, el electro muestra ritmo sinusal 65, con bloqueo de rama izquierda previamente conocido. ¿Qué tenemos que hacer en este paciente, no? Recordad que está en 65. La frecuencia cardíaca entre 50 y 60 nos deja tranquilos en la insuficiencia cardíaca en un paciente beta bloqueado, pero que los fármacos más importantes, que son los IECAS y los beta bloqueantes, los IECAS o el valsartán sacubitril, si el paciente está hipotenso, quito el fármaco que no tengo seguridad para poner porque no hay evidencia científica, ¿no? Utilizamos siempre furosemida, pero como no ha demostrado disminuir la mortalidad, pues es el fármaco que vamos a bajar su dosis, lo primero de todo, ¿no? ¿Cuál es el mejor paciente para una resincro? Recordad que el paciente tiene que tener clase mayor o igual a 2 a pesar del tratamiento óptimo, y esto es valsartán, sacubitril y beta-bloqueantes, o IECAS y beta-bloqueantes, y espironolactona, que tiene que tener una FEBI menor a un 35% y que tiene que tener un QRS mayor o igual a 140 milisegundos. Paciente con insuficiencia cardíaca, bloqueo de rama izquierda y clase funcional 3, no nos dan la FEBI, este no. Paciente con dilatada con FEBI del 30% a pesar del tratamiento médico óptimo, no nos dan el QRS, este tampoco. Dilatada isquémico con clase 3, FEBI del 30, bloqueo completo de rama izquierda y con QRS, este seguro. Dilatado de origen isquémico con una FEBI del 13, FEBI del 30, con diuréticos de la ECA, nos faltan los betabloqueantes en este paciente, ¿no? Luego en este no. Recordad que la resincronización también ha demostrado disminuir la mortalidad y mejorar la clase funcional de los pacientes. Una pregunta súper importante de fármacos muy de moda. La eplerenona es un antagonista de la aldosterona que ha demostrado reducir la mortalidad en pacientes con síndromes crónicos agudos, con FEBI por debajo de un 40 y que desarrollen insuficiencia cardíaca durante el ingreso, esto es CLIP mayor o igual a 2, o que sean diabéticos. Es decir, paciente que ha tenido un infarto o un síndrome crónico agudo con o sin elevación del segmento del ST, FEBI por debajo de un 40% y además tiene o diabetes mellitus o CLIP mayor o igual a 2, es decir, síndrome coronario agudo, FEBI por debajo de un 40%
y diabetes mellitus o CRIP mayor o igual a 2, la espironolactona hay que añadirla a todo lo demás porque ha demostrado disminuir la mortalidad. La eplerenona, no la espironolactona. Recordad que la eplerenona también la utilizamos en la insuficiencia cardíaca cuando los pacientes con espironolactona desarrollaban ginecomastia dolorosa. Ahí añadimos, y recordad de la ginecomastia dolorosa, ahí añadimos eplerenona, que tiene el mismo número de efectos adversos, incluyendo la hiperpotasemia, pero no produce la ginecomastia dolorosa. La ibabradina es un canal que actúa sobre los canales del sodio. IF es un fármaco que disminuye la frecuencia cardíaca, es un fármaco bradicardizando que está indicado principalmente en los pacientes que tienen angina, a pesar de tratamiento con beta-bloqueantes o que no puedan tolerar beta-bloqueantes, ¿cierto? También se utiliza para tratamiento de la insuficiencia cardíaca sintomática, sistólica, que sigan con síntomas a pesar de la atención médica optimizada, es decir, IECAS, beta-bloqueantes y espironolactona, y que tengan una frecuencia cardíaca por encima de 70, tienen que tener frecuencia cardíaca por encima de 70, han demostrado disminuir el número de hospitalizaciones sin afectar a la mortalidad global, aunque sí han demostrado disminuir la mortalidad cardiovascular. A diferencia de los beta-bloqueantes o cancerígenos no provocan bloqueo V. Eso es un detalle muy importante y, por tanto, nunca podremos utilizar la ibabradina para el control de la fibrilación auricular porque no disminuye la conducción en el nodo AV. El levotiroxetan es un fármaco inotrópico positivo que actúa como sensibilizante del calcio, se administra de manera intravenosa y su efecto dura varios días y está indicado en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica reagudizada que no responden al tratamiento habitual. En los pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular histórica, el tratamiento crónico de las arritmias ventriculares con fármacos de antirrítmicos clase 1 suele estar indicado para reducir la tasa de muerte súbita. Esto es falso como el demonio. No está indicado dar ningún antiarrítmico a los pacientes para prevenir arritmias. Aunque sea de perogrullo pensar que los antiarrítmicos disminuyen las arritmias, no. Los antiarrítmicos aumentan las arritmias. Todos los antiarrítmicos son arritmogénicos, al igual que los antiepilépticos son epileptógenos, los antiarrítmicos son arritmogénicos y aumentan el riesgo de muerte súbita. Solamente hicimos un estudio de esto comparando fármacos antiarrítmicos con placebo y el grupo de placebo todos descojonados de risa porque los grupos de antiarrítmicos todos muertos. Por tanto, lo que ya hemos hecho nosotros mal y no queremos que lo hagáis mal vosotros, lo contraindicamos. Están contraindicados los antiarrítmicos en pacientes que tienen cardiopatía estructural o cardiopatía isquémica. Cardiopatía estructural es algo gordo que yo vea con el eco o cardiopatía isquémica. Solamente puedo utilizar un fármaco cuando hay que utilizarlo en pacientes con cardiopatía isquémica, que es la amiodarona. No se puede utilizar preventivamente, pero si un paciente con insuficiencia cardíaca hace arritmias ventriculares o arritmias de cualquier tipo que precisan un fármaco, utilizamos amiodarona, que se puede utilizar tanto aguda como a largo plazo en pacientes que lo necesiten. Bien, en cuanto a arritmias y contando cosas específicas no cubiertas normalmente en los temarios para llegar a esas preguntas, vamos a contar cositas, ¿no? Ya sabemos que una taquicardia irregular, irregularmente irregular, es una FA. Que cuando me cuente palpitaciones irregulares, o electro irregular, o QRS que no guardan relaciones, es FA. Pero hay otras dos arritmias que también son irregulares, ¿no? Que es la taquicardia ventricular polimórfica, que es la taquicardia helicoidal o en torsión de puntas, ¿no? Esa que parece una FV prácticamente, ¿no? Aunque es autolimitada y se suele quitar sola. Y la otra que también es irregular es la fibrilación ventricular, obviamente, ¿no? Bien, quiero que recordéis que la taquicardia auricular multifocal, que son múltiples focos recordando, se puede parecer mucho a una fibrilación auricular y dar un electro parecido a una FA en cuanto a irregularidad, pero ahí lo que sí que vemos, en lugar de vemos ondas PES de distinta morfología, pero insisto que puede llegar a parecerse mucho a la fibrilación auricular. La taquicardia ventricular monomórfica sostenida, que ya sabemos que es regular, pero en ocasiones al inicio puede no ser todo lo regular que quisiera, hasta que luego ya se transforma en regular del todo. Bien, fármacos que sabemos que pueden bloquear el nodo AV, lo tenemos muy claro, ¿no? Que son los beta-bloqueantes, los calcio antagonistas y la digoxina, pero recordad que la amiodarona también puede producir bloqueo AV completo y que también la amiodarona disminuye la conducción, por tanto, en el nodo AV. Acordaos que el que nunca disminuye la conducción por el nodo AV es la ibabradina. Bien, recordad que hay que anticoagular a los viejitos, que el mayor riesgo embólico lo da la edad. Se calcula que con 60 años el riesgo embológico es de un 6%, con 70 años el riesgo de ictus es un 7%, con 80 un 8%, con 90 un 9% y con 100 años es un 10% de riesgo anual de ictus. Por lo que hay que anticoagular a los abuelos. Recordad que la edad es el principal factor de riesgo. Y sin embargo, el riesgo de una hemorragia en un paciente anticoagulado, de una hemorragia cerebral, es en torno a un 1%.
Bien, recordemos que no se puede utilizar la adenosina en pacientes EPOC o asmáticos porque produce un intenso broncoespasmo, que antes de utilizar la adenosina hay que avisar al paciente porque la adenosina provoca un bloqueo muy potente y el paciente tiene sensación de que se le para el corazón. Recordemos que la taquimiocardiopatía son disfunciones de un ventrículo los dos. Voy a preguntaros una cosa, cuando fibrila una aurícula o las dos. Las dos. Cuando fibrilan las aurículas, fibrilan los ventrículos rápido o los dos. Uno o los dos. Los dos ventrículos van rápido. Por lo que la taquimiocardiopatía será disfunción de un ventrículo o de los dos. De los dos. Y esto es muy típico, que hay disfunción del izquierdo y del derecho. La taquimiocardiopatía es una disfunción biventricular de ambos ventrículos secundarios a frecuencias cardíacas elevadas, mantenidas en el tiempo, que tienen buen pronóstico si se controla la taquicardia original que las produjo. Bien, imaginemos que nos encontramos ante un paciente al que le vamos a realizar una cardioversión y recordad que en la FA de menos de 48 horas podía ir, en la FA aguda en urgencias podía ir menos de 48 horas directamente a cardioversión, pero en la FA de más de 48 horas podía asumir que había un trombo en la región de la aurícula izquierda y anticoagular 3 semanas al paciente, o en lugar de asumir que había un trombo, ir a mirarlo con eco transesofágico. Imaginemos que tenemos un eco transesofágico y no es negativo, sino que nos encontramos un trombo en la región de la aurícula izquierda. ¿Qué habría que hacer? Vamos a dejaros un rato para que lo penséis. Nunca lo he dicho, nunca lo he contado en una clase, vamos a pensarlo. Desde luego habría que anticoagular 3 semanas al paciente, pero lo que hacemos es anticoagularlo a las 3 semanas y a las 3 semanas vamos a confirmar que no haya trombo con eco transesofágico y si no lo hay, ya vamos a cardioversión y si sigue habiendo trombo, mantenemos la anticoagulación hasta que desaparezca el trombo, ¿vale? Bien, vamos a ver cuál es la diferencia entre cardioversión y desfibrilación, porque técnicamente es lo mismo, pum, ¿vale? Pero hay una sutil diferencia, ¿vale? Cuando yo me encuentre una taquicardia regular de QRS ancho, una taquicardia ventricular, por ejemplo, yo pongo aquí el desfibrilador y hay un botoncito que dice sincronizar sí o no, ¿vale? Si yo pincho en sí, el aparatito va a empezar a hacer pi, 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 para sincronizarse con el pico de la onda R, para que yo cuando descargue dé el choque sobre la onda R, que es el periodo más seguro del electrocardiograma. Luego la cardioversión es un choque sincronizado con el pico de la onda R, para evitar dar el choque en la T y evitar una cosa que se llama fenómeno de R sobre T, que puede degenerar en fibrilación ventricular, que tampoco pasa nada grave porque le doy un choque en ese momento y lo quito, ¿no? La cardioversión es un choque sincronizado con el pico de la onda R. La desfibrilación, como aquí es un ritmo caótico, no puedo sincronizarme con nada y es un choque que es no sincronizado. La desfibrilación es un choque no sincronizado. Y ahora viene la pregunta, ¿cómo estará por defecto un desfibrilador si está fundamentalmente hecho para la parada cardíaca? Pues por defecto está no sincronizado, ¿no? Porque imagínate que tengo una fibrilación ventricular, el paciente está en fibrilación ventricular y yo lo tengo sincronizado, intento descargar y no va a descargar porque no puede sincronizarse con el pico de la ronda R porque es un ritmo caótico. Luego el desfibrilador por defecto está no sincronizado, ¿vale? Yo tengo activamente que pinchar en sí para que pueda dar el choque sincronizado con el pico de la onda R, ¿vale? Bien, insisto en que no pasa gran cosa, que a veces nos pasa y damos un choque, se nos ha olvidado sincronizar y en el excepcional caso no pasa gran cosa, pero si en el excepcional caso que le produzco una FV, pues doy un choque que ya sabéis que cuando la haces en el primer minuto, todas o prácticamente todas las FV salen. Vamos a ver un segundito cómo se trata una taquicardia ventricular. Taquicardia ventricular en un paciente inestable, cardioversión eléctrica urgente. Taquicardia ventricular en un paciente estable, podemos pararnos a pensar y ver qué hacemos, si cardioversión eléctrica o cardioversión farmacológica. Recordad que para la cardioversión eléctrica, ya sea en una emergencia o no, hay que sedar al paciente, generalmente lo dormimos con propofol, la diferencia es que cuando es urgente lo haces a cara de perro, ahí en el momento, y cuando es programada, no en una ATV, la ATV se hace en el momento, si es una cardioversión, por ejemplo, por una fibrilación auricular, pues hay que dejar al paciente en ayunas, llamar a un anestesista que nos ayude con la vía aérea y sedarlo, ¿no? Cuando optamos por una cardioversión farmacológica en la taquicardia ventricular, los fármacos que podemos utilizar es procainamida
O, como siempre, la amiodarona, ¿no? Recordad que si una arritmia te acojona, amiodarona, y que si no sabes lo que es, Trangorex, que es el nombre comercial de la amiodarona, que la amiodarona vale para cualquier tipo de taquiarritmia, para algunos es mejor que otra, pero vale para cualquier tipo de taquiarritmia. ¡Taquiarritmia! Nunca para un tío lento. No se ponen antiarrítmicos en tíos lentos, de ningún tipo, y obviamente ni beta-lactamante, ni cáncer de muestra, ni boxina en un tío lento. Bien, vamos a ver cómo se trata la fibrilación auricular en un paciente con un Wolff Parkinson White, que es una taquicardia que la vais a ver con QRS de anchura variable, ¿no? Porque a veces, ¿por qué la fibrilación auricular en el Wolff tienen QRS de anchura variable? Aquí hay una vía accesoria. La aurícula está fibrilando. Cuando fibrila fundamentalmente zonas que están por aquí, pues el QRS va por aquí y es fundamentalmente estrecho. Cuando descarga por aquí y pasa por aquí, pues el QRS es más ancho. QRS de anchura variable. Se parece muchísimo a una ATV, pero vemos que hay irregularidades y cosas que hacen que sea una ATV mucho más fea que parece una fibrilación ventricular. Pues una fibrilación auricular preexcitada en un paciente con un Wolff no se puede bloquear el nodo AV, no se pueden dar fármacos bloqueantes del nodo AV porque puede haber una respuesta paradójica y que se acelere, al bloquear el nodo AV se acelera por aquí, porque aquí no hay nodo AV y no filtra los impulsos, y se trata como una como una ATV, cardiovasión eléctrica o farmacológica, con procainamida o con amiodarona. La taquicardia ventricular en el contexto de un infarto agudo de miocardio se trata con dos fármacos. Uno, si estoy acojonado, el de siempre, amiodarona, y el otro, lidocaína, ¿vale? Recordad que la amiodarona también utilizábamos en la parada cardíaca en los ritmos desfibrilables. Después del tercer choque dábamos adrenalina y 300 miligramos de amiodarona. Y algunas guías, las guías americanas, después del quinto choque contemplan una segunda dosis de 150 miligramos de amiodarona. Bien, sabéis que taquicardia regular de QRS ancho es una taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario. Taquicardia regular de QRS ancho en un paciente con cardiopatía estructural previa casi siempre va a ser taquicardia ventricular, especialmente si el paciente tiene cardiopatía isquémica. Pero sabemos que hay excepcionalidades, ¿no? Que son pacientes que tienen bloqueo de rama previo o que tienen aberrancias en la conducción, que son arritmias no ventriculares, pero van tan rápido que una de las ramas se bloquea y ensancha el QRS sin ser ventriculares. Hay criterios, que son los criterios de Brugada, para diferenciar entre las taquicardias de QRS ancho que no son ventriculares y las que sí lo son, ¿no? Una de esas es ver si encontramos datos de disociación aurículo-ventricular. Disociación aurículo-ventricular es cuando aurícula y ventrículo están gobernadas por marcapasos diferentes. Esto puede ser por un bloqueo auriculoventricular completo o una taquicardia ventricular. La diferencia entre un bloqueo auriculoventricular completo es que va a haber más PES que QRS y en la taquicardia ventricular va a haber más QRS que ondas PES. Disociación auriculoventricular, un criterio de la exploración física de disociación auriculoventricular era cuando me encontraba ondas a cañón en el pulso venoso yugular. Ondas a cañón en el pulso venoso yugular. Y un criterio a la exploración física de disociación, perdón, en el electrocardiograma de disociación auriculoventricular, es decir, que la aurícula va a su rollo y el ventrículo va al suyo, es cuando en un electro me encuentro, esto es una taquicardia ventricular, y de repente me encuentro un latido normal, ¿vale? Un latido normal es que esto está fibrilando y de repente, por casualidades de la vida, se cuela un impulso normal, una P, que llega a los ventrículos y veo un latido normal. Esto se llama latido de captura y significa que en un momento concreto ha habido una captura y que todo lo demás, por tanto, era disociación. Justo este trozo no, porque hay una captura de la aurícula al ventrículo. Cuando en el seno de una taquicardia regular de QRS ancho me encuentro un latido de captura, es patognomónico de disociación auriculoventricular y es patognomónico de que esto es una taquicardia ventricular. Y lo otro es que en lugar de capturar completamente el ventrículo, es decir, hay una zona del ventrículo, esta zona del ventrículo, una zona que está despolarizada, pues toda esta zona, digamos, por la taquicardia ventricular, por el foco ectópico, pero hay una zona del ventrículo, la primera parte, la que está más cerca de las aurículas, toda esta zona de aquí, que se ha despolarizado por una P, es decir, hay una mezcla de una cosa y otra.
una mezcla de TV y una mezcla de latido sinusal normal. Eso se llama latido de fusión y es cuando es ni sinusal ni lo otro, ¿no? Sino que se ve, a veces se ve la P y se ve un QRS un poquito menos ancho para ya continuar con la taquicardia normal. Eso se llama latido de fusión, que es un QRS ni tan estrecho como el sinusal ni tan ancho como la taquicardia ventricular. La presencia de latidos de fusión o de captura es patognomónico de disociación auriculoventricular y en el contexto de una taquicardia regular de QRS ancho es patognomónico del origen ventricular de esa taquicardia. Vamos a hacer preguntas. Paciente de 26 años que acude a urgencias por palpitaciones rápidas, irregulares, regulares en el pecho y en el cuello. Palpitaciones en el pecho y en el cuello, signo del salto de la rana, ondas a cañón en el pulso yugular, eso es muy típico de las taquicardias por reentrada intranodal. Son más frecuentes en mujeres, cierto. Claro que responden a adenosina, esto es falso. En casos rebeldes, al tratamiento farmacológico, claro que es cierto, también. Sí que responden a adenosina, esta es la falsa, es más frecuente en mujeres. En casos rebeldes hay que hacer ablación de la vía lenta, es lo que se suele utilizar en casos refractarios, en casos que han recurrido, y es típica la presencia de poliuria. Pues recordad que como el nodo, la aurícula y el ventrículo se despolarizan a la vez, la aurícula y el ventrículo se contraen a la vez, por lo que mi aurícula se contrae contra una válvula auriculoventricular cerrada, por lo que al contraerse mi aurícula contra una válvula auricular cerrada, ¿qué va a pasar con la presión en la aurícula? Va a subir. ¿Y qué pasa cuando sube la presión en la aurícula? Pues que segrega péptidos natriuréticos y es muy típica la poliuria después del episodio secundaria a esta elevación de las presiones por la contracción auricular contra una válvula auriculoventricular cerrada y por tanto es típica la poliuria después del episodio. Paciente de 27 años de edad, recordad que el Wolf es más frecuente en varones, recordad que la taquicardia más frecuente en niños es la taquicardia paroxística supraventricular mediadas por vías accesorias, que no se puede hacer maniobras vagales en niños porque hacen unas asistolias espectaculares, no se puede hacer masaje del seno, lo que hay que hacer es inmersión de la cara en agua fría, un jeringazo de agua fría en la cara, es la maniobra de elección vagal en niños. Recordad, taquicardia más frecuente en niños, taquicardia supraventricular paroxísticas, y dentro de la taquicardia supraventricular paroxística son las vías accesorias, y la maniobra vagal de elección en niños es echar agua fría en la cara. Paciente de 27 años de edad con palpitaciones muy rápidas e irregulares, obviamente un FA, en región torácica, una taquicardia irregular a 190 con complejos QRS de anchura variable, ¿vale? Esta es la típica imagen de una fibrilación auricular preexcitada, ¿vale? Parece una TV, pero si tú te pones a mirar claramente el ritmo es irregular, no es una taquicardia que sea regular. A veces cuando van tan rápido es difícil de ver si esto es o no regular, pero yo marco y os puedo garantizar que eso no es regular. Veis que hay irregularidad en los QRS y luego lo que es muy típico es que claramente vemos QRS que son, aquí lo vemos mucho mejor, de anchura variable, ¿no? Una FA que es un ritmo irregular con QRS de anchura variable, pero se parece espantosamente a una torsión de puntas o incluso a una FV, ¿no? Cuando te parezca una TV pero muy fea, casi siempre va a ser una FA preexcitada. Y esto acaba en el examen MIR. ¿Y cuál de los siguientes es el tratamiento más adecuado? No se puede bloquear el nodo AV, acordaros, no es autolimitada y hay que utilizar procainamida o amiodarona o cardioversión, ¿no? Paciente fumador, bronquítico crónico con bloqueo de rama derecha, presenta palpitaciones hace varias horas, electro muestra una taquicardia irregular a 150 latidos por minuto. Una taquicardia a 150 latidos por minuto tiene que apestar a flúter. QRS ancho, morfología RS en R', es decir, en V1 me dice que tiene esto, ¿no? Esto es una imagen en RS, R', esto ha caído ya en el examen MIR, es un flúter en un paciente con un bloqueo de rama previo. ¿Cuál de los siguientes pacientes con fibrilación auricular no recomendable mantener la anticoagulación oral de manera permanente? Niño de 8 años con estenosis aórtica moderada de una válvula aórtico-unicúspide que ha sido hospitalizado por insuficiencia cardíaca. Un paciente de 55 años con FA, con buena función y una auricular izquierda de 60 milímetros. Un adulto de 77 años, tiene más de
75 años, luego obviamente a este paciente hay que anticoagularlo. En un paciente de 55 años que ha tenido un ictus previo hay que anticoagularlo. O dejo dudar entre estas dos, ¿no? ¿A un niño de 8 años lo anticoagularíais? Pues solo por 8 años no. ¿Con estenosis aórtica moderada? No, pero tiene insuficiencia cardíaca, que es un criterio de riesgo intermedio y se recomienda anticoagulación a día de hoy. La dilatación de la aurícula izquierda habla únicamente del tiempo que lleva la fibrilación auricular, habla de si va a haber o no posibilidades de quitar o no de la FA, pero no habla de la indicación de anticoagulación, ¿vale? Recordad que tanto la ablación de venas pulmonares como el uso de antiarrítmicos para evitar recurrencias de FA, lo que evita son recurrencias de FA, no evita la anticoagulación. A un paciente que ha tenido un episodio de FA, si tiene criterios hay que anticoagularlo. ¿Por qué? Porque hemos visto que los pacientes que han tenido una FA documentada y pacientes que han tenido 84.000 episodios de FA, los comparamos, los ictus a largo plazo son iguales, por lo que el tipo de FA nunca indica la anticoagulación. Me da igual que haya sido muy cortita, muy larguita, me hayas ablacionado las venas pulmonares, me da igual. La FA se anticoagula si reúno criterios, independientemente del tipo de FA. Es decir, que cuando veas la palabra escrita, FA, voy a ver si tiene criterios. Me da igual porque el paciente va a negociar, va a decir si es muy cortita, si es muy larguita, si no me ha vuelto a dar. Me da igual que le haya hecho ablación de venas pulmonares y no le haya vuelto a dar, anticoagulación. Me da igual que tome flecainida y no le haya vuelto a dar, anticoagulación. Me da igual que haya sido un episodio, anticoagulación, que haya sido muy cortito, anticoagulación, que haya sido muy larguito, anticoagulación. La FA paroxística y la crónica es igual de embolígena. ¿Cuál de los siguientes pacientes consideraría la implantación de un DAI para prevención de muerte súbita? A ver, recordad que los DAI se ponen en pacientes que tienen riesgo de muerte súbita. Estos son pacientes que tienen FEBI menor a un 30% por cualquier causa, a pesar del tratamiento médico óptimo, o pacientes que tienen FEBI menor o igual a un 35%, pero que tienen algo más, ¿no? Clase mayor o igual a 2, o que tienen síncopes, o que tienen arritmias ventriculares, ¿no? Pero luego están los pacientes recuperados de muerte súbita sin causa secundaria corregible, ¿vale? Los pacientes recuperados de muerte súbita sin causa secundaria corregible, es decir, que no haya fármacos de por medio que prolonguen el QT, que no sea un infarto agudo de miocardio y que no tenga alteraciones hidroelectrolíticas que prolonguen el QT, fundamentalmente las hipocosas, la hipopotasemia, la hipomagnesemia y la hipocalcemia. Si no hay ninguna causa secundaria, hay que poner un DAI a estos pacientes. A ver, el 1, paciente 68 años que tiene una FV en el contexto de un infarto agudo de miocardio. A este no hay que ponerle un DAI. La fibrilación auricular primaria que ocurre en las primeras 48 horas está mal llamado primaria porque no es primaria, se llama primaria porque obedece primariamente a isquemia y no hay que poner un DAI. Tras una fibrilación ventricular primaria solamente se pueden hacer dos cosas: enterrar al paciente, que es lo que desgraciadamente la mayoría de las veces hacemos, porque el 40% de los infartos muere antes de llegar al hospital y el motivo por el que mueren es por esa fibrilación ventricular primaria. Murió de viejo, eso fue un infarto, murió en la cama, eso fue un infarto y una FV. O abrir la arteria, ¿vale? Es las dos cosas que podemos hacer: enterrar al paciente o abrir la arteria. Pero no se pone nunca un desfibrilador a un paciente en una fibrilación ventricular primaria, jamás, porque hay una causa secundaria que tengo que tratar, que es el infarto. Un niño de 10 años con una hipertrófica que ha tenido un episodio sincopal en el recreo y cuyo electrograma tiene una medida, a este seguro que le voy a poner un desfibrilador. A un paciente que en un posoperatorio pues tiene una hiperpotasemia y una hemoglobina, a este no, porque le he operado, tiene descarga simpática, tiene alteraciones hidroelectrolíticas. Un paciente de 65 años con infarto de miocardio previo, con una FEBI conservada, depresión mayor, tratamiento con ácido citrico, todalol, etilina, es decir, tiene un montón de cosas que prolongan el QT. Cosas que aquí prolongan el QT es el sotalol y los antidepresivos tricíclicos, ¿no? Recordad también que prolonga el QT el haloperidol, muy típico, las quinolonas, los macrólidos, la metoclopramida. Algunos alumnos me han dicho, no, aquí no hay que ponerle porque tiene FEBI conservada. Ojo, 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 ojo. La FEBI conservada, la FEBI se valora en pacientes en riesgo de muerte súbita, no en pacientes que ya han tenido una muerte súbita. Bien, vamos a recordar cuáles son las indicaciones de realizar una coronografía en los pacientes con angina de pecho crónica estable. Estos son pacientes que tienen angina a pesar del tratamiento médico. Recordemos que la angina es un paciente que le duele el pecho al subir las cuestas y al pararse se le quita. Paciente que le duele el pecho al subir las cuestas y al pararse se le quita. Angina a pesar del tratamiento médico, angina con alteraciones en el electro, angina con alteración en el eco, con alteraciones de la contractilidad segmentaria, en alguna zona del corazón responsable
de esa irrigación en una arteria coronaria, y en pacientes que tienen alteración en las pruebas de detección de isquemia. Datos de mal pronóstico en las pruebas de detección de isquemia. Esto es una ergometría precoz, una ergometría positiva precoz en los 6 primeros minutos, o lo que es lo mismo los 2 primeros estadios. Repito, angina a pesar del tratamiento, angina con alteración en el electro, con descenso del ST o TES invertidas, angina con alteraciones en el eco, fundamentalmente baja FEBI o bien alteraciones de la contractilidad segmentaria, o angina con datos de mal pronóstico en las pruebas de detección de isquemia, y la que hay que recordar es que sea una ergometría positiva precoz, y una ergometría positiva precoz es aquella ergometría que es positiva en los 6 primeros minutos o los 2 primeros estadios. Obviamente cualquier cosa que se nos ocurra también puede ser de mal pronóstico, ¿no? Pues que el paciente durante la prueba de esfuerzo se hipotense, no es malo hipertensarse, eso implica únicamente que el paciente tiene probablemente hipertensión arterial no filiada, pero lo que es peor es hipotensarse, o que aparezcan arritmias ventriculares durante la taquicardia, eso es malo, ¿no? Y una indicación otra muy típica que creo que recordéis son pacientes que tienen angina, pero que tienen una profesión de riesgo, ¿no? Imagínate que tú estás en un avión y te dicen: hola, buenas tardes, soy su comandante, tengo angina a pesar de tratamiento, tengo angina, pero tengo una eco normal, una ergometría normal, y mi cardiólogo, el doctor Borja, me ha puesto tratamiento médico. Hombre, pues en pacientes de riesgo, un piloto, un conductor de autobús, gente que hace deportes de muy alto riesgo, pues parece sensato hacer una coronografía de esos pacientes, ¿no? Vamos a leer, ¿cuál no es una indicación? Angina de pecho de mínimos esfuerzos en un paciente que está siendo tratado con aspirina y tal lo que antes, pues claro que sí, ¿no? Está correctamente tratado. Paciente en un conductor de autobús, lo mismo, es una profesión de riesgo, ¿no? Angina de pecho inducida por el esfuerzo de una prueba positiva clínica con estrictamente límite 9, este no, porque esto no es positiva precoz, y una mujer de 60 años sin factores de riesgo para el caso de recambio valvular debido a una estenosis mitral severa de origen reumático. Claro que sí, el preoperatorio de las valvulopatías en pacientes por encima de 45 años varones o por encima de 55 años en las mujeres, hay que realizar una coronografía, porque a partir de esa edad el riesgo de enfermedad coronaria es ya alto y hay que descartar la presencia de enfermedad coronaria, por si hay que hacer una revascularización también combinada, tanto de válvula como de bypasses. ¿Cuál de los siguientes pacientes es mejor candidato para una cirugía de bypass aortocoronario en lugar de una angioplastia coronaria transluminal percutánea? Paciente con una estenosis del 95% en la descendente anterior, con fracción de centro métrico izquierdo del 45%, 2, diabético con lesión del 80% en la corona derecha y un 85% en la circunfleja, FEI del 45%, 3, lesión del 50% en la descendente anterior, 65% en la circunfleja, 80% en la derecha con una FEI del 35%, o pacientes con una lesión del tronco y una FEI del 35%, lesión del 60%. A ver, el primero tiene enfermedad de 2 vasos, luego esto es mejor realizar angioplastia. El segundo es diabético, con lesión de 2 vasos, angioplastia. Recordemos que únicamente valoro si el paciente es diabético o tiene baja FEBI o las lesiones son complejas, esto es que estén en bifurcaciones o calcificadas, en las de 3 vasos, no en las de 1 o en las de 2. En las de 1 o 2 vasos, ya sea diabético, complejas o baja FEBI, se hace angioplastia. El paciente de la opción número 3 tiene una lesión del 50% en la DEA, lesión del 65% en la circunfleja y una lesión del 80%, únicamente un vaso es severo, únicamente hay una arteria que hay que tratar, solamente hay que tratar la coronaria derecha. Recordad que las lesiones se consideran severas cuando son superiores al 70%, cuando la estenosis es muy severa, más del 70% de estenosis de la luz del vaso, porque todos tenemos ya irregularidades en las coronarias, salvo un neonato, todos vamos acumulando colesterol y todos tenemos un 20 o un 30%, y hay que tratarla cuando son mayores de un 50% en el tronco y un 70% en el resto. Luego el tronco sí es severo y aquí sí que preferimos realizar cirugía, ¿vale? ¿Se puede realizar angioplastia coronaria en un paciente con lesión del tronco? Sí, ¿vale? Sí se puede. Se pueden hacer por ejemplo, esta es el tronco coronario cuando las lesiones son proximales del tronco, que no involucran la descendente anterior o la circunfleja, se puede hacer angioplastia en la parte proximal o media, no en la distal, aunque es de elección la cirugía. En las lesiones del tronco proximales o distales, que no implican la bifurcación de la descendente anterior o de la circunfleja, se puede hacer angioplastia. Oye, ¿y si yo os pregunto, el tronco de elección es quirúrgico, pero imaginamos que nos encontramos un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST y que le hago una coronografía y el tronco está cerrado del todo? Claro que sí, hacemos una angioplastia en ese mismo momento,
Cuando el tronco está cerrado agudamente, hacemos una angioplastia como en cualquier otro vaso. Otra cosa es que sea un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, que sea de alto riesgo, y le hago una coronografía y me encuentro elevación del tronco o de 3 vasos, ahí espero y opero al paciente una vez estabilizado, porque sería de elección operar al paciente al cabo de 4 o 5 días, que es cuando solemos intentar operar a estos pacientes, pero en fase aguda, pero no hiperagudamente. Se nos presenta una paciente de 44 años, hipertensa, que ha experimentado un dolor centrotorácico opresivo durante las últimas 14 horas y que empeora con la respiración al acostarse. Su tensión arterial es 130-80, frecuencia cardíaca de 95 latidos por minuto y en la electro se observa elevación cóncava del segmento ST de V1 a 6 y 3 OVF con descenso en el segmento PR. Indique la correcta. Han transcurrido más de 0 de inicio de los síntomas, por lo que es adecuado iniciar tratamiento con aspirina, clopie, noxabeta, lo que antes es un inhibidor de la enzima convertida en angiotensina. Podría presentar un derrame pericárdico, hay que hacer una angioplastia, iniciar un IJAN en una unidad de coronarios coronarios y hay que realizar filmisis con RTPA. Esta pregunta yo la he hecho muchas veces a alumnos similar y la inmensa mayoría se van a responder la opción número 1. Pero aquí, aunque no me preguntaran nada, es decir, si yo no leo el enunciado y digo, ¿puede presentar derrame pericárdico? Yo te digo a ti, ¿usted puede presentar derrame pericárdico? Sí. ¿Y yo? También. ¿Y un infarto? También. Luego esas son siempre buenas, especialmente si no es un infarto, porque esta es la clínica típica de la pericarditis. Dolor que empeora con el paciente tumbado, que mejora con el paciente sentado, un dolor que aumenta con la inspiración, que irradia aquí al borde lateral del cuello, siguiendo la inserción del trapecio, y que tiene elevación del segmento ST cóncava difusa junto con descenso del segmento PR que no corresponde con ningún territorio coronario, ¿vale? Luego esto es una pericarditis aguda y claro que la pericarditis puede presentar derrame pericárdico. Un paciente hipertenso, hipercolesterolémico, esta es una pregunta real del MIR, tiene un descenso del ST de 3 milímetros en todas las derivaciones. ¿Cuál de los siguientes tiene menor beneficio? Clopi sí, heparina sí, betabloqueante sí. No se pueden utilizar fibrinolíticos en pacientes que tienen elevación del ST de más de 12 horas o que no tienen elevación del segmento ST o que tienen descenso del ST o que no tienen elevación del segmento ST, ¿no? Empeora el pronóstico por el riesgo de un 1% de hemorragia cerebral que es masiva. Aumentan la mortalidad, por lo que no lo podemos utilizar. Paciente de 67 años que sufrió un infarto agudo de miocardio hace una semana, para lo cual se realizó una angioplastia coronaria transmural percutánea, donde se encontró una obstrucción trombótica de la coronaria derecha que fue revascularizada mediante angioplastia con stent. Ha ido bien, tiene una FIB del 45, ¿cuál de los siguientes fármacos no está indicado para la prevención de nuevos eventos cardiovasculares? Metoprolol, atorva, ramipril, que es un YECASI. No damos antiarrítmicos de manera preventiva, aumentan la mortalidad. El único antiarrítmico que hay que darlo, y no será de manera preventiva si hacen arritmias ventriculares o arritmias que no sean ventriculares, que pueda utilizar en un tío con correpetitis isquémica, es la amiodarona. 69 años, diagnosticado de una estenosis de la coronaria derecha a nivel proximal que se ha tratado con ACTP más un stent recubierto. Tiene dolor precordial y electrograma de la elevación del segmento ST de 2 milímetros en cara inferior, es decir, donde le había implantado un stent. ¿Cuál de las siguientes hay que realizar una nueva sospecha, una ecografía debido a la sospecha de trombosis del stent? Sin duda. El cuadro clínico típico es paciente que no se toma el segundo antiagregante, el clopi. Cuando dais de alta a un paciente que le acabáis de implantar un stent, al clopidogrel lo subrayáis y le dais un puñado de clopidogrel para que se los lleve a casa hasta que vaya al médico a hacerle las recetas, porque es sagrada. Si duda si se lo ha tomado, se lo vuelve a tomar. Si vomita, se lo vuelve a tomar. Si está demenciado, se lo vuelve a tomar. Se intoxica por clopidogrel. Pero que no se lo dejen de tomar ni un día, porque si dejan de tomar el clopidogrel, se les trombosa el stent. El cuadro clínico es típico, vuelve a elevarse el ST en la coronaria responsable y hay que volver a hacer lo mismo. Realizar una angioplastia, una coronografía y una angioplastia. Bien, vamos a hacer y a pintar cómo son las complicaciones mecánicas del infarto, porque es súper importante que tengamos muy clarito este esquema, ¿vale? Tras un infarto agudo de miocardio, que va bien, pero, iba bien, pero, ¿vale? Empieza a bajarle la tensión arterial, empieza a bajar la tensión arterial. Iba bien, pero empieza a bajarle la tensión arterial. La siguiente pregunta que me voy a hacer es si el paciente tiene crepitantes. ¿Sí o no? Si el paciente
sí que tiene crepitantes, incluso en edema agudo de pulmón, porque estos se ponen hasta arriba en edema agudo de pulmón. Vamos a plantear si el paciente tiene o no tiene soplo. Si el paciente tiene un soplo fuerte o rudo, o el paciente tiene un soplo suave o no sopla. Cuando el paciente tiene un soplo fuerte o rudo, con frémito, esto es una comunicación interventricular por rotura del tabique interventricular. Y cuando tiene un soplo suave o no sopla, es una insuficiencia mitral por rotura del papilar. Y vamos a ver por qué no sopla, es decir, la CIV normalmente es un agujerito pequeñito y al ser un agujerito pequeñito todo pasa de izquierda a derecha y sopla mucho. Si el agujero fuera muy grande, como alguna CV congénita, no sopla, pero la CV pequeñita sopla tanto que incluso hace turbulencia y hay frémito, ¿vale? Pero cuando lo que se rompe es el músculo papilar, fijaos, el papilar se va aquí y se genera un agujero tan grande que la presión aquí y aquí, que la presión entre las cavidades, entre esta cavidad y esta, se iguala. Y no hay gradiente. Al igualarse, por ser una cavidad única, casi no sopla, o sopla muy poco. De manera que cuando confirmamos que tiene un soplo fuerte o rudo, es una CIV, o sopla suave, esto obviamente hay que confirmarlo con un ecocardiograma transesofágico. Si lo confirmamos, tenemos que poner un balón de consonación intraórtico y llamar al cirujano cardíaco para que arregle esto. En la CIV tiene que poner un parche y en la insuficiencia mitral no se suele poder reparar. Si quieren intentar reparar, lo que hago una reparación muy rápido, pero casi siempre acaban con una prótesis, porque es lo que hay que hacer, ¿vale? Bien, si el paciente no sopla, si el paciente no tiene soplo, aquí directamente pues vamos a hacer un ecocardiograma para ver si tiene derrame. Me encontraría ante un taponamiento cardíaco y si no derrame, generalmente esto va a ser un infarto de ventrículo derecho en el que me voy a encontrar un ventrículo derecho dilatado que no funciona o con un electrocardiograma con ascenso del ST en V3R o V4R, ¿vale? Que es una complicación de un 30% de los infartos inferiores, fundamentalmente. El taponamiento, hay una rotura de la pared libre del ventrículo derecho. En ambos casos hay que aportar volumen al paciente, y aparte del tratamiento etiológico, que en el taponamiento es directamente llevarlo a cirugía cardíaca para poner un parche en la pared libre, y en el infarto del ventrículo derecho es volumen y tratamientos de soporte y angioplastia, no hay que hacer ningún tratamiento específico, ¿vale? Quiero que entendamos, y esto es súper importante que lo entendamos, y voy a pintaros aquí 3 corazones, ¿vale? Que cuando el agujero que se rompe, cuando la parte del ventrículo que se rompe es aquí en el tabique, se genera una CIV, que cuando lo que se rompe es el músculo papilar, se hace una IM, o que cuando lo que se rompe es la pared libre del ventrículo izquierdo, se hace un agujero y sangra fuera y se tapona, es decir, pero siempre es lo mismo. Esta complicación es la misma. Una zona del músculo que por el infarto se hace un agujero. Si el agujero es en el tabique, CIV. Si el agujero es en el papilar, insuficiencia mitral. Y si el agujero es en la pared libre, taponamiento cardíaco. Ahora hemos entendido perfectamente este algoritmo que hay que hacer para responder las preguntas de las complicaciones mecánicas del infarto y vamos a demostrarlo. Una mujer de 68 años, obesa, con tabaquismo, hipertensa, hipercolesterolémica en el 4.º día después de un infarto. Es decir, 4.º día, era un infarto que iba estupendo, divino de la muerte, KINIP 1, se trató con fibrinosis, angiografía de 24 horas con angioplastia, con un stent farmacoactivo en la coronilla derecha, los demás vasos no mostraban lesiones y la fiebre era normal. Actualmente está recibiendo tratamiento con aspirina, omeprazol, clopia, atenolol, cipratina, promim. Su conducción es estable, la alta estaba programada para el día siguiente, iba estupenda, sin embargo, en un breve periodo comienza con disnea, incluso reposo,
uso de los musculares, hipotensa, ¿no? Y va bien y le baja la tensión arterial. Vale, hay que preguntarse, ¿tiene crepitantes? Crepis. Crepitantes húmedos hasta los vértices, claro que sí. Siguiente pregunta, ¿tiene un soplo? ¿Tiene un soplo suave? Si es un soplo suave, chicos, ya sabíamos que el soplo suave era la insuficiencia mitral. Luego, hay que realizar un ecocardiograma transesofágico de urgencia por la rotura de un músculo papilar e implantar un marco teórico de avisar al cirujano cardíaco. Perfecto. Vamos a ver otra pregunta. 87 años, acude de urgencias con dolor desde hace 4 días, pero que desapareció durante su estancia en el servicio de urgencias. El electro muestra ondas Q profundas de V1 o V4 y los marcadores de necrosis miocárdica están en descenso. Opta por un manejo conservador, dado que el paciente tiene un infarto en fase evolucionada, que ya ha pasado mucho tiempo, más de 48 horas, no hay beneficio de la revascularización en estos pacientes. Se ingresa a la unidad coronaria y a las 24 horas la enfermera alerta porque el paciente de manera repentina pierde la conciencia y presenta hipotensión, ausencia de pulso y complejos QRS que continúan en el monitor. Al examen físico está cianótico en condición yugular. ¿Cuál es nuestra sospecha? Esto no hay ninguna duda, es un paciente que se ha hipotensado, no tenemos más datos, ¿no? Pero cuando el paciente está así tranquilamente, oye, doctor, estoy estupendo y me encuentro súper bien, y de repente hace... Se rompe el corazón, se rompe, de manera que se tapona súbitamente, y yo en el monitor sigo viendo complejos QRS, pi, pero no puede mecánicamente contraerse. Eso es lo que se llama disociación electromecánica. Hay electrocardiograma, pero no hay pulso, ¿no? Esto es típico de la rotura de la pared libre, ¿no? Y además es muy típico de infartos anteriores extensos, fundamentalmente en abuelitos, que llevan mucho tiempo de evolución, ¿no? Y esto os lo quiero decir aquí, aunque el algoritmo lo pinto igual, el infarto de ventrículo derecho no es una cosa súbita. Así el paciente está estupendo, el taponamiento, y se tapona en un momento delante de ti, en tu cabeza, en tu cara, ¿no? Bien. Con respecto a la presente planteamiento anterior, ¿qué es lo que hay que hacer con este paciente? Pues, administrar nitroglicerina, no. Perdón, ¿qué sí hay que hacer? Infusión rápida de líquidos, sí. Una pericardiocentesis y un ecocardiograma, sí. Llamar al cirujano para que ponga el parche, sí. He de deciros que si puedo ahorrar la pericardiocentesis, voy directamente a cirugía. Si el paciente está tan malo que no me da tiempo, hago pericardiocentesis para intentar mantener al paciente vivo hasta que venga el cirujano, ¿no? Pero obviamente ni se ponen diuréticos, ni se ponen nitro en un taponamiento. Ni en un derrame pericárdico severo, no, aunque te apetezca que orine, está contraindicado, porque es un shock hipovolémico, se comporta como shock hipovolémico y están por tanto contraindicados los diuréticos. 55 años, hipertensa, una historia de tabaquismo, tiene dolor precordial que se irradia la espalda, acompañado de sudoración. Su esposa informa que ha perdido el conocimiento brevemente mientras venía de camino al automóvil. Al examen se observa que el paciente está sudoroso, con mala perfusión, obnubilado, es decir, con mala pinta, en shock probablemente, con una frecuencia cardíaca de 35 latidos por minuto, con PES inusuales de la frecuencia media, correos de 35 latidos por minuto, con elevación del siguiente ST y indicación. ¿Cuál de las siguientes actuaciones es la más adecuada? A ver, aquí nos fijamos en este electro, que sería muy típico, ¿no? Se ve claramente elevación del segmento ST, en derivaciones inferiores, pero aquí es claro la frecuencia, ¿no? Acordaos que contaba QRS, 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 6, 36 latidos por minuto, es a lo que va, eso no es un ritmo normal, y además aquí veo una P, aquí no hay Ps, se ve regular el electro, pero acordaos que esto es un bloqueo B completo, con un ritmo de escape, una complicación que puede aparecer en los pacientes con infartos inferiores, hasta un 30% se bloquean, 20% se bloquean, y lo que hay que hacer obviamente es abrir la arteria, pero hay que llevarle vivo, ¿no? Hacer la angioplastia. Lo primero es utilizar la atropina, a veces hay que poner un marcapasos provisional y obviamente también abrir la arteria coronaria, pero lo prioritario es poner atropina para revertir esta situación de este paciente. 54 años, sexto día de un infarto anterseptal que fue revascularizado mediante una angioplastia coronaria percutánea, implante de un stent, tensión arterial normal, frecuencia normal, auscultación normal, un electrocardiograma, tiene una elevación del ST de V1 o V4. La paciente está estupenda, divino de la muerte y tiene una elevación persistente del segmento ST. Paciente estupenda, divino de la muerte, que tras una angioplastia tiene elevación persistente del ST, eso es típico que se le ha quedado en una zona distinética
o a neuroesmática en este paciente. Ecocardiograma urgente no, porque no es una complicación mecánica que fuera un infarto o un pseudoaneurisma. Aspirina, hay que continuar el tratamiento médico para evitar el remodelado de ese corazón y que intenta revertir esa situación con IECAS y beta-bloqueantes. 30 minutos de haber sido ingresado en la unidad de cuidados coronarios, el personal de enfermería destaca que el paciente tiene una FV. ¿Cuál es la actitud inmediata? Pues hay que realizar una desfibrilación. Recordad que la FV primaria, que ocurre en las primeras 48 horas, si el paciente sobrevive, no hay que poner un desfibrilador, y aunque clásicamente se decía que no tiene peor pronóstico a largo plazo, cuando la FV es extrahospitalaria, a veces tienen secuelas neurológicas, aunque hayan revertido, y sí que pueden empeorar el pronóstico a largo plazo. Paciente de 54 años que padece obesidad e hipertensión ha estado experimentando episodios de dolor opresivo durante los últimos 15 días, los cuales tienen aproximadamente 5 minutos. Él ha practicado una prueba de esfuerzo que resultó positiva desde el punto de vista clínico, que lo llevó a realizar coronografía. Sin embargo, este estudio no reveló lesiones en las arterias coronarias. Indica cuál de las siguientes es la conducta más adecuada en este caso. Repetir la coronografía del momento intervencional, ya que no está claro que el paciente padezca anginas y lesiones coronarias excedentes. Hacer una resección quirúrgica, hombre, pues no tiene lesiones coronarias. Tratamiento con antiaginosos tal, con el pronóstico es favorable, A ver, esto es la clínica típica, dice paciente, más frecuente en mujeres, es el síndrome X o angina microvascular, tratamiento médico. Pacientes con angina típica, generalmente con prueba de esfuerzo positiva, pero que no tienen lesiones coronarias y que parece que es una alteración en la microvasculatura. 61 años, acude a urgencias con dolor torácico anterior e interescapular que le ha durado 1 hora, describiéndolo como intenso y desgarrante. La tensión arterial 170-110 en el brazo derecho y 110-150 en el brazo izquierdo. Electro revela ritmo sinusal con signos de hipertrofia ventricular izquierda. La radiación no muestra algo de interés. En la disección de aorta me van a contar un paciente hipertenso, o si me cuentan un paciente hipotenso, échate a temblar, y me van a contar un dolor típico, desgarrador, súbito y migratorio. Recordad que no eleva marcadores de necrosis miocárdica, aunque a veces puede elevar troponina, pero que un D dímero negativo descarta disección de aorta. Hay ensanchamiento mediastínico como un hallazgo muy característico, aunque es inespecífico, en la placa de tórax. Bueno, hay que dar nitroglicerina, no, en el paciente eso sería un dolor torácico normal, no se puede fenolisar, ni heparina, este es el cuadro típico, ¿no?, de los pacientes con disección de aorta. La prueba de elección es TAC o ecocardiograma transesofágico. Si me das a elegir entre los dos, TAC. Recordad que las dos pruebas en las que el eco transesofágico es obligatorio es para trombos en la orejuela de la aurícula izquierda, para disección. ¿Y cuál es la tercera? Endocarditis. Esto es donde es obligatorio el eco transesofágico porque el transtorácico no tiene la sensibilidad suficiente. Bien, vamos a ver otra cosa de los pacientes con deportistas, hipertrófica, muerte súbita. ¿Cuáles de los siguientes factores no se considera de mal pronóstico? Cuanto más grande es el tabique, peor pronóstico, ¿no? Pues claro, cuanto más hipertrofia tengan aquí, más riesgo arritmogénico. Cuanto más hipertrofia, más gradiente. Cuanta más hipertrofia, más aumenta la presión aquí. Si aumenta la presión aquí, aumenta la presión en la aurícula. Y la dilatación de la aurícula es otro dato de mal pronóstico. Luego, estos son todos datos de mal pronóstico. Hipertrofia, gradiente, síncopa o aurícula izquierda de tamaño alto. La de pequeño tamaño no es una cosa de mal pronóstico en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Recordad que la miocardiopatía apical tiene mejor pronóstico que la hipertrófica septal, que la apical típicamente cursa con T gigantes invertidas en precordiales y que se ha descrito o muy típica en Japón. Un paciente de 70 años de edad, hipertenso, con infarto previo, da implantado hace 4, una disfunción con FEI del 18, hace 6 meses clase 3, toma bisoprolol, ramipril, esplenactona, furosemida, deterioro de la clase funcional, actualmente en clase 4, 4 ingresos previamente, incluso diuréticos intravenosos, frecuencia cardíaca 75, tensión arterial, soplo de IM, elevación de la presión venosa, de la hepatomegalia, ascitis, un electrorritmo sinusal con un QRS de 100 milisegundos, un BNP bastante alto, deterioro de la función renal con aclaramiento de 40. O sea, es un paciente que tiene tratamiento médico óptimo, que no tiene QRS ancho, por lo que no tiene indicación de resincronizador. Y bueno, las alternativas luego no
de corto plazo, ¿no? La corto plazo se utiliza en un paciente que está muy malo, como esa pregunta del MIR, que era una miocarditis aguda, a ver si se recupera, como puente a la recuperación o al trasplante. Luego aquí tenemos dos opciones, ¿no?, para poder realizar a este paciente. O bien trasplante o bien una asistencia de largo plazo como terapia de destino. Las asistencias ventriculares también han demostrado disminuir la mortalidad, se utilizan en pacientes que no son candidatos al trasplante o como puente al trasplante, ¿no? Un paciente de 70 años está en la edad límite, ¿lo puedo trasplantar? Sí, pero tiene que estar perfecto, o sea, 65-70 es muy límite. Este paciente no sería trasplantable porque tiene ya el riñón tocado, ¿no? Es un paciente que no es pata negra, luego es un paciente candidato a asistencia ventricular. No se trasplanta en nuestro país a nadie por encima de 65 años, por encima de 70, 65, 70. ¿Hay algún libro que diga no trasplantamos viejos? No. De hecho, hay algunos estudios que dicen que los trasplantes en ancianos van mejor que en jóvenes porque, como ya están inmunodeprimidos basalmente, no necesitan mayor inmunodepresión, ¿vale? Pero bueno, os voy a contar dos cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, oye, en nuestro país hay que tener carné de donante. Todos somos donantes. Todos somos donantes. Somos donantes universales en nuestro país. Hay otros países que tienen unas reglas más restrictivas y que tienes que haber dicho formalmente que quieres ser donante. En nuestro país todos somos donantes. Pero obviamente lo que se acaba haciendo es respetar los derechos de la familia, aunque estrictamente la ley nos ampara a poder coger los órganos de los pacientes en muerte encefálica que han tenido muerte traumática, ¿no? Imaginemos que tenemos a un paciente cirrótico con 71 años por un virus C que se cogió en la legión y que quiere ir a trasplantarse y obviamente le dices no le voy a trasplantar porque usted es muy mayor, ¿vale? Pero imaginemos que tenemos otro paciente joven de 40 años que tiene la mutación del gen de la transtirretina, que es un hígado que funciona mal, que acaban generando una insuficiencia cardíaca por una miocardiopatía restrictiva, que son pacientes que si los trasplanto el corazón solo van a volver a realizar la amiloidosis sobre el órgano trasplantado. Por lo que son pacientes que les tengo que hacer trasplante del corazón y para evitar que en el corazón nuevo hagan también la amiloidosis, tengo que cambiarles el hígado, ¿vale? De manera que lo tengo en el quirófano, le quito el corazón, lo tiro a la papelera, le quito el hígado y le pongo un hígado nuevo y miro el hígado y digo, coño, que este hígado detoxifica, genera factores de coagulación, albúmina. Es un hígado que funciona bien, pero que dentro de 40 años puede que un paciente acabe haciendo amiloidosis cardíaca. Oye, mira a ver si está el legionario ahí fuera que tenía 71 años y un virus C, que le voy a dar este órgano. Y el abuelo va a decir, oye, aquí hay gato encerrado. Digo, claro que hay gato encerrado. Este es un órgano que te va a detoxificar, te va a ligar en la hipertensión portal, vas a dejar de sangrar, pero dentro de 40 años vas a poder hacer una amiloidosis cardíaca, me lo llevo, ¿vale? Y esto se llama trasplante en dominó, que es utilizar un órgano imperfecto para un paciente que es imperfecto y que estaría fuera del programa normal de trasplante. Bien, mujer de 52 años sin antecedentes, sin factores de riesgo conocidos, con antecedentes de valvulopatía reumática, con estenosis moderada y una FA crónica. Se queja de disnea que ha aumentado recientemente limitando sus actividades diarias, ortopnea que requiere 3 almohadas, inyección progresiva de miembros inferiores. Al examen tiene una presión arterial de 120/70, una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, con aumento de la presión venosa yugular y además con fobia hasta rodilla. La auscultación cardíaca revela un ritmo arrítmico con un primer tono de menor intensidad, seguido de un soplo sistólico en borde semicircuito que aumenta con inspiración y un soplo diastólico largo en el ápex irradiado a la axila. Vamos a parar ahí un momentito, a ver, y vamos a poner todas estas cosas de la exploración física en contexto y vamos a intentar ordenar los signos que tiene esta paciente, ¿no? Que lo que tiene la paciente y lo que le ha pasado a esta paciente no necesariamente son en el orden en el que me lo han dado, ¿no? Me dice que tiene un soplo diastólico largo en el ápex, un soplo diastólico en el foco mitral, obviamente es un soplo de estenosis mitral. Ya sé que tiene una estenosis mitral probablemente significativa porque tiene muchas cosas, ¿no? Porque tiene insuficiencia cardíaca y porque le está dando guerra, ¿no? Bien, además, una válvula estenótica es una válvula que suena al abrir y que suena al cerrarse, a no ser que esté calcificada o asocie insuficiencia acompañante. Por lo que esta válvula, que tendría que tener aumentado el primer ruido, me dice que el primer ruido de esta paciente está disminuido, lo que implica que la válvula está calcificada
o que asocia insuficiencia acompañante. Recordad que una de las complicaciones, que una de las contraindicaciones para realizar valvuloplastia es que la válvula estuviera calcificada o asociara insuficiencia acompañante. Bien, recordad además que me dice que tiene arrítmica, luego la posiblemente está en fibrilación auricular y que tiene un soplo sistólico en el borde external, aquí, que aumenta con la inspiración. Eso se llama signo de Rivera-Carballo, un soplo ahí en el foco tricuspidio que aumenta con la inspiración, es un soplo de insuficiencia tricuspidia. Por tanto, yo sé que es una estenosis mitral calcificada o con IM acompañante que tiene probablemente hipertensión pulmonar, porque tiene además aumento del segundo ruido, que es muy típico de la hipertensión pulmonar, que me dice que tiene un soplo que aumenta con la inspiración, probablemente porque tiene dilatación del ventrículo derecho, esa dilatación del ventrículo derecho dilata el anillo tricuspidio y mis valvas no captan bien y tengo un soplo de insuficiencia tricuspidia. Luego, obviamente la exploración física ya me da un valor previo para creerme más o menos el ecocardiograma de esta paciente, ¿no? Pues voy al eco. El eco me dice que tiene un ecocardiograma transtorácico que muestra una válvula mitral con apertura severamente limitada, con engrosamiento y calcificación significativa de sus velos y el aparato valvular, un área valvular de 0,8, no tiene IM, el ventrículo derecho está dilatado, con IT moderada, por dilatación. ¿Cuál es lo que hay que hacer con esta paciente, ¿no? Bien. Diurético no, descartar trombos, reemplazar la válvula por hacer una coronografía. Bien. Obviamente no puedo hacer valvuloplastia, hay que reemplazar la cirugía, pero ojo, si la paciente tuviera más de 55 años, habría que hacer una coronografía antes de la cirugía, porque si la paciente tiene lesiones coronarias que yo no he visto, cuando la meta en la circulación extracorpórea en la bomba de circulación extracorpórea no genera las tensiones arteriales tan guays como mi corazón, y si tiene una lesión coronaria que yo no he visto, puedo producir isquemia durante la cirugía y tener un shock cardiogénico, ¿vale? Por lo que cuando el riesgo de enfermedad coronaria ya no es asumible, esto es en varones por encima de 45 años, en mujeres por 55, tengo que ver las coronarias antes de la cirugía por si tengo que revascularizar en el mismo acto quirúrgico las coronarias. Una mujer de 41 años sin factores, acude a urgencias por disnea, de mínimos esfuerzos, hinchazón de las piernas, disneica, taquicárdica, sin esfuerzo respiratorio significativo y bien perfundida. No está en shock. Tiene una tensión arterial buena, frecuencia un poquito alta, saturaciones justitas, un impulso apical en el sexto espacio intercostal, eso que implica que está crecido el corazón, normalmente se palpa en el quinto, línea medioclavicular, auscultación cardíaca, un soplo sistólico en el ápex, grado 3 de 4, radióxido. Es decir, un soplo de IM. Tercer ruido, crepitantes en los pulmones, edemas, se palpan todos los pulsos, índice cardíaco aumentado, registro mejorar, potencia inicial. El electro se muestra, que es este, ¿no? Vamos a ver este electro, que ahora os diré lo que es. ¿Qué tiene esta paciente? Es decir, tenemos una IM claramente, y aquí la duda va a ser o una dilatada o una IM, ¿no? Y pueden ser indistinguibles, porque la IM puede dilatar el ventrículo izquierdo y la miocardiopatía dilatada tiene dilatación y tiene IM, ¿no? Es más probable una dilatada y además el electro es muy típico, ¿vale? Recordadlo, cuando es una RS aquí, QS o R pequeñita, RS en V1 y V2, esto es un QS, es decir, que es todo una onda negativa muy grande, a veces una R pequeñita. Cuando vea en V1 una onda predominantemente negativa, en V1 y en V6 una onda predominantemente positiva, junto con alteraciones de la repolarización, un QRS ancho, esto es un bloqueo de rama izquierda muy típico, que es típicamente encontrarlo en la miocardiopatía dilatada. 64 años, hipertensa, con un Hodgkin, esclerosis nododular, que sea radiado y tratado con quimio, disnea, intolerancia al esfuerzo, hinchazón, es decir, mucha insuficiencia cardíaca derecha, no me hablan de izquierda, tensión arterial normal, frecuencia normal, crepitantes húmedos en la base de ambos campos pulmonares, tonos apagados, un tercer ruido, presión venosa yugular, hepatomegalia, edemas, mucha insuficiencia cardíaca derecha, índice cardíaco dentro de la normalidad, contracción auricular, electrograma, ritmo sinusal, crecimiento vía auricular y bajos voltajes. Se realiza un ecocardiograma que muestra un crecimiento vía auricular y un aspecto en vidrio deslustrado.
Cuando me encuentran cosas así poéticas, vídeo deslustrado, centelleo granular, aspecto moteado, aspecto jaspeado, aspecto atigrado, estos son siempre, cuando hablan de poesías, son miocardiopatías restrictivas. En este caso, por radioterapia, insuficiencia cardíaca derecha aislada, predominantemente derecha, CUSMA, elevación de la presión venosa, bajos voltajes. Bien, los bajos voltajes pueden aparecer. A ver, si yo te pregunto, súper frecuente en nuestra consulta, que un individuo extremadamente delgado de 15 años viene a la consulta porque tiene altos voltajes, ¿por qué creéis que un tío extremadamente delgado tiene altos voltajes? Porque el electrodo está pegado al corazón, porque está delgado y como está pegado al corazón, ve altos los voltajes. ¿Cuál será, por tanto, la causa más frecuente de bajos voltajes? La obesidad. Porque hay grasa y aumenta la distancia entre mi electrodo o corazón. O el aumento del aire, EPOC. ¿Cuál es el hallazgo típico en la placa lateral de tórax del EPOC? Aumento del aire retroesternal, ¿no? EPOC. O derrame pericárdico. ¿Causa más frecuente de bajos voltajes? Extracardíacas, ¿vale? Obesidad, EPOC. ¿Causas cardíacas de bajo voltaje? Pues todo lo que aumente la distancia entre mi electrodo y el corazón, fundamentalmente derrame pericárdico, pero también el pericardio engrosado, pericarditis constrictiva o infiltración del miocardio, miocardiopatía restrictiva. Estas son las causas cardíacas y estas las no cardíacas de bajos voltajes, que es la causa más frecuente de bajos voltajes. Causas más frecuentes de bajos voltajes, extracardíacas, obesidad, EPOC. Causas cardíacas de bajo voltaje, todo lo que aumente la distancia entre mi electrodo y el corazón, por líquido, derrame, porque mi pericardio es ingreso, pericarditis constrictiva o porque mi miocardio esté infiltrado por amiloide, miocardiopatía restrictiva. Bien, recordemos, y esto es súper importante, que la alternancia eléctrica, es decir, un QRS para arriba, otro para abajo, para arriba, para abajo, o QRS alto, pequeño, es típico del derrame pericárdico severo, curse o no con taponamiento. Típico del derrame pericárdico severo, curse o no con taponamiento. Bien, aquí en esta imagen podéis ver cómo un corazón que está con derrame pericárdico severo, mirad ahora en la imagen cómo hace así, ¿no? Se mueve de un sitio a otro y ese movimiento de un sitio a otro hace que el QR se vaya para arriba o para abajo porque cambia el eje, ¿vale? Y eso es lo que produce la alternancia eléctrica. El derrame pericárdico severo, curse o no con taponamiento, ¿vale? No es típico del taponamiento, sino de derrame pericárdico severo. Y hace así, como el corazón de swing, bailando un swing, que parece que está bailando y por eso va cambiando el eje. Súper típico la alternancia eléctrica del derrame pericárdico severo, curse o no con taponamiento. Paciente de 81 años, hipertenso, dislipémico, isquémico, tratado con stent fármaco stent, hace 5 años. Válvula mitral con una prótesis mecánica, FA, frecuencia cardíaca 70, clínicamente estable, toma aspirina, enalapril, bisoprolol, atorvastatina, todos los fármacos que tiene que tener a largo plazo una cardiopatía isquémica, FEBI normal, creatina normal, hemoglobina normal y un colesterol de 85 en relación con el tratamiento farmacológico de estimulación de la jacuela. Hay que ajustar la dosis atorva. Si requiere aumento de la dosis de bisoprolol debido al nuevo diagnóstico de FA, no, le veo con la frecuencia cardíaca perfectamente controlada. Y es por todo un estrés sería apropiado añadir clopidogrel. No hay que añadir clopidogrel porque ya han pasado 5 años. No hay que, más allá de 6 meses o 12 meses tras un disíncope agudo, no hay que mantenerlo. Se debe implementar anticoagulación oral permanente. Claro que hay que anticoagular a este paciente, pero no puedo utilizar los anticoagulantes ante prótesis mecánicas, no en la FA valvular, y la FA valvular era prótesis mecánica o estenosis mitral moderada o severa. Claro que hay que ajustar la dosis de atorvastatina, necesito un LDL por debajo de 55 en este paciente que es previamente isquémico. La cardiopatía congénica más frecuente es la estenosis aórtica con válvula bicúspide. Si descartamos la estenosis aórtica por válvula bicúspide es la comunicación interventricular. Cuando en el MIR me dan a elegir entre IECAS y betabloqueantes en la insuficiencia cardíaca, siempre va a ser IECAS o ARA2 o sacubitril valsartán, ¿vale? Si me dan a elegir, son IECAS. Si me dan a elegir, son IECAS, ¿vale? Hubo una pregunta en el MIR que decían un paciente en clase funcional 3 de la NIJA con una FEI del 35%, con una frecuencia cardíaca de 66 latidos por minuto y que tiene una creatinina de 3,7 y que ¿qué tengo que dar? Si IECAS o bisoprolol, ¿vale? En el MIR se van a elegir IECAS, en el MIR se van a elegir IECAS, salvo que me dirija, ¿no? En esta opción hay que dar los dos, ojo, hay que dar los dos.
Hay que dar los dos. Hay que dar los dos. Aunque el medio bisoprolol lo voy a explicar. Hay que dar los dos. A ver, ¿puedo utilizar IECAS en la insuficiencia renal crónica? Debo. Los IECAS son una indicación en la insuficiencia renal crónica. No puedo utilizar IECAS en la insuficiencia cardíaca aguda. Con los IECAS y con los betabloqueantes pasa lo mismo en la aguda y crónica. Los betabloqueantes en la insuficiencia cardíaca crónica se deben usar siempre. No se deben usar en la insuficiencia cardíaca aguda. Los IECAS lo mismo. Hay que utilizarlos en la insuficiencia renal crónica. No se pueden utilizar en la insuficiencia renal aguda. Y esto es para que lo tengamos muy claro. Es decir, los IECAS, arteriola eferente, arteriola aferente, arteriola aferente y arteriola eferente. Los IECAS bloquean el eje renina-angiotensina. La angiotensina es una hormona presora que aprieta ambas arterias, pero aprieta más esta que esta. Al apretar más esta, aumenta la filtración glomerular, aumenta el aclaramiento de cosas y aumenta, por tanto, el aclaramiento de proteínas, como cosa que es o albúmina. Aumenta la albuminuria, pero aumenta el aclaramiento de cosas. Por eso, si yo bloqueo el eje renina-angiotensina-aldosterona, lo que voy a hacer va a ser, netamente, voy a vasodilatar un poquito más ambas, esta y esta, pero digamos un poquito más, porque bloqueo el eje. Al vasodilatar esta, va a caer la presión de perfusión, va a caer el aclaramiento de creatinina y va a caer la proteinuria, la albuminuria, pero va a empeorar un poquito el aclaramiento de creatinina. Es decir, que si yo a cualquiera de vosotros que tenéis 1 de creatinina os doy enalapril, al día siguiente tenéis 1,1, no pasa nada, empeora un poquito el aclaramiento de creatinina, pero a largo plazo, especialmente en diabéticos, es nefroprotector porque disminuye la proteinuria. En un paciente con una insuficiencia renal muy avanzada, con un aclaramiento de 3,7, que equivaldría con una creatinina de 3,7, que puede acabar, es un aclaramiento inferior al 20 seguro, puedo utilizar IECAS, pero tengo que utilizarlo a dosis muy bajas y con una monitorización muy estrecha del potasio por el riesgo de hiperpotasemias. ¿Vale? Este es el detalle por el que en esta pregunta se dio como respuesta correcta bisoprolol, pero los IECAS se pueden y se deben utilizar. No puedo utilizar los IECAS en la insuficiencia renal aguda, porque los IECAS, al igual que los prostaglandinas o la insuficiencia cardíaca, son causas de fracaso renal agudo prerrenal, por este motivo, porque cae un poquito el aclaramiento de creatinina y no se pueden utilizar en la insuficiencia cardíaca aguda, porque en la insuficiencia renal aguda necesito todos mis glomérulos filtrando a la vez. Y los IECAS disminuyen un poquito la filtración glomerular. Igual que en la insuficiencia cardíaca aguda no puedo utilizar betabloqueantes porque necesito todos mis miocitos contrayéndose a la vez. Recordad el paralelismo entre IECAS y betabloqueantes. IECAS en la insuficiencia renal aguda no se pueden usar, sí en la insuficiencia renal crónica. Betabloqueantes no se pueden utilizar en la insuficiencia cardíaca aguda y claro que se pueden utilizar en la insuficiencia cardíaca crónica. Imaginaos que soy un radiólogo viendo placas de tórax y me vas poniendo placas de tórax todo el rato y digo placa normal, placa normal, placa normal, placa normal, placa normal. Cuando yo soy radiólogo viendo placas de tórax tengo una sensibilidad y una especificidad determinada, ¿vale? Y ahora pongo una placa de tórax distinta, con una lesión dudosa en el lóbulo superior derecho. Y el radiólogo lo ve y dice, ahí va, ahí tiene una lesión rara. Voy a ver qué dice el clínico. Niña que se ha caído en bici, ruego descartar, fractura de clavícula. Y va el radiólogo y dice, placa normal. Y sigue informando placas, normal, normal, normal. Y voy a volver a poner la misma placa al radiólogo, con la misma lesión, la misma. Y ve la misma lesión, dice, voy a ver qué me dice el clínico. Dice, paciente con un cáncer de colon con metástasis hepática, ruego descartar metástasis pulmonares. Y el radiólogo, ante la misma lesión, ahora me dice, posible metástasis en el lóbulo superior derecho, recomiendo realizar un TAC para confirmarlo. ¿Qué pasa aquí? Ante la misma placa, un radiólogo en uno dice una cosa y en otro otra. Claro, porque el radiólogo viendo placas tiene una sensibilidad y una especificidad, pero cuando lee el volante, se transforma en una prueba clínica distinta, con otra sensibilidad y otra especificidad. En una se vuelve específico y dice, no tiene nada con la niña. Y en otro se vuelve sensible. Uy, tengo que confirmar, no quiero decir que eso es nada y que lo sea. Por lo tanto, la sensibilidad y la especificidad son variables propias del test, pero la información clínica puede modificar la prueba clínica transformándola en otra y obviamente puede modificar la sensibilidad y especificidad de un test.
De aquí la importancia maravillosa de la estadística para aplicarla a nuestros alumnos. ¡Vamos a por todas! ¡MIR 2000 y por qué no! ¡MIR 1000! ¡A por los 1000 primeros! ¡Vamos, chicos!